El conversatorio se va a realizar de la siguiente manera. Iniciamos con el doctor sobre una introducción sobre el tema general y luego abrimos el espacio para las preguntas y las respuestas. Entonces, iniciamos ya. Bueno, buenos días, tardes. Ay, consígame agüita, por favor. Bueno. Lo primero que les iba a decir es que pues el tema, el nombre que le pusieron a este conversatorio me parece un poco extenso. O sea, mitos y realidades del sistema general de pensiones, ¿no? A veces voy a escribir como 4 libros. Creo que yo no tengo sino más o menos un poco de idea sobre el tema. Pero además, adicionalmente, yo creo que es más por la experiencia de haber trabajado durante todos estos años y haber visto de alguna manera los efectos que la ley ha producido en la vida de la gente normal, que es un poco lo que realmente afecta, o sea, produce, me parece a mí, importancia en este tema. Y además veo un fenómeno que de alguna manera siempre no me sorprende, pero de alguna manera corrobora que realmente el tema de pensiones empieza a producir efectos en los seres humanos como a los 40 y pucho de años. Usted de los primeros 20 a los 20, de los primeros 18 a los 40 y algo, nunca piensa que se va a pensionar. No habla de esa vaina, no pregunta, usted le dicen que se afilien donde se afilie, usted se afilia. Eso para usted es un tema transparente. Por ahí como a los 47 o 48, por alguna razón, alguien algún día toque el tema. O sea, puede ser a la hora del almuerzo, en la casa de alguien, en el almuerzo, en unas 11 familiares. ¿Saben qué? Pucha, estoy a punto de pensionarme y tengo un lío, pero ni el berraco porque me faltan no sé cuántas semanas. Entonces uno hace cuentas y dice, uy, la pensión. Y es ahí cuando se dan cuenta que el tema sí tiene importancia y que nosotros no tenemos ni idea de pensiones. Y eso es sorprendente. No, es algo que de alguna manera vamos a construir en la vejez para vivir de una pensión y no sabemos ni siquiera cómo funciona, qué tengo que hacer, cuáles son realmente los derechos que me da el sistema, cuáles son los mecanismos para pensionar. No tenemos ni idea de esa vaina. Yo alguna vez pensaba que todos estos temas deberían ser parte de todas las carreras y de todas las materias. Es más, les voy a enseñar desde el colegio, para que la gente supiera exactamente cuáles son esos derechos y usted qué es lo que tiene que hacer con a quién le está pagando, a quién le está entregando su plata, cómo se va a pensionar, en qué condiciones. Pero esto no surge sino solamente para los 50 años, después de los 40 y pucho. Empieza uno a preguntarse cosas y como no sabe, entonces le pregunta al vecino, le pregunta al del caso A, o sea, nunca le consulta al que debe ser. Y eso es lo que pasa normalmente, es que pues, nos perdemos en el tema cuando realmente esto debería ser un tema desde el mismo momento en que empieza uno a trabajar, por lo menos. Porque van a ser 20, 25, 30 años metiendo plata en un fondo que usted no sabe esa plata qué es. Bueno, por esa razón voy a tratar de ser breve en la explicación del sistema, para que después ustedes puedan preguntar todo lo que quieran sobre dudas que tengan en relación a cómo funciona el sistema. Sistema General de Pensiones, y con eso quiero hacer una aclaración adicional. El Sistema General de Seguridad Social en Colombia tiene 3 componentes o 3 subsistemas, que son salud, pensiones y riesgos laborales. Riesgos laborales modificado más o menos hace un año y medio, que digamos el que es el más moderno, que también tiene que ver con el tema pensional, pero que no me voy a referir hoy porque si no obviamente nos metemos una enredada. Y salud tampoco, porque salud tiene que ver específicamente con todo el problema de las EPS y del servicio de salud, que ese está en proceso de reforma. Me voy a referir exclusivamente al sistema de pensiones, que es el que hoy, de alguna manera, es el que nos cita aquí. El sistema de pensiones es el primer subsistema de los 3. El sistema de pensiones de algunas características. La primera, ¿para qué está hecho el sistema o cómo fue creado o por lo menos cuál fue la intención de la ley? Con esto no estoy diciendo que la ley 100 creó el sistema de pensiones. Las pensiones están creadas desde antes de la ley 100. Lo que pasa es que no había un sistema.
y la ley 100 pretendió por lo menos crear un solo sistema para todo el mundo. Y eso en la práctica ha ido sucediendo un poco a los bandazos como es Colombia, donde a través de sentencias, la más famosa ahorita, por ejemplo, la de los magistrados y la de los senadores, que intenta meter a todo el mundo dentro del sistema, más otras reformas posteriores han logrado unificar en un solo sistema las pensiones de todo el mundo. Porque si nosotros hacemos referencia a antes del sistema, la mayoría de la gente tenía diferentes mecanismos de pensión. Las pensiones de un grupo, las pensiones de otro, las de los senadores, las de los magistrados, las de los de Telecom, las de los de Caprecom, las de Ecopetrol, las del Seguro, las de Cajanal, las de Caprecom, las de Caprecundi, y todos eran pensiones distintas. Lo que hizo la ley 100 fue tratar de establecer que todo el mundo quedara en un solo sistema de pensiones. Y esto han pasado 20 años o más, y más o menos el mecanismo ha logrado por lo menos unificar criterios en que las personas se pensionan en un solo sistema. No se ha llegado al 100%, pero por ahí vamos. Entonces, la intención del sistema era básicamente amparar o garantizar a la población, entendiendo población todo el mundo, a todos los colombianos o los que vivimos aquí, nacionales o extranjeros. 3 contingencias, entendiendo por contingencia unos sucesos que de alguna manera determinan el derecho a que el sistema me reconozca ¿qué? Una suma de dinero. El sistema está pensado es para que si se dan uno de esos 3 fenómenos, yo tenga derecho a que me paguen una suma de dinero. Y esos son vejez, invalidez y muerte. Eso es todo. El sistema cubre básicamente eso, más una adicional que se llama auxilio funerario. Cuando usted se muere, los gastos de la funeraria, los gastos de exequias, el sistema le da un dinero por haber incurrido en esos gastos, los gastos que incurrió por la muerte o por el fallecimiento del afiliado al sistema. Pero realmente las contingencias son estas 3. Y esas 3 están determinadas a través de una cosa que la norma dice, una pensión o prestaciones determinadas en la ley, es que el sistema paga una pensión o por llegar a viejo o por invalidarse o por morirse. Entonces, si se cumplen los requisitos que la ley dice, usted tiene derecho a recibir mensualmente una pensión. Eso es lo que el sistema garantiza. Y la otra, que es más un tema de filosofía, y es la intención de la ley era lograr que en los primeros años o en los primeros 10 o 15 o 20 años de la ley, la mayoría de la gente estuviera cubierta en materia de pensiones. Antes de empezar a hablar del tema técnico, pues hay que hacer un comentario sobre la parte de abajo. Realmente el sistema de pensiones no es extenso. Si uno mira las estadísticas, creo que en Colombia el número de gente afiliada al sistema de pensiones más el número de pensionados puede llegar al 20-25% de la población activa. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de la gente no se pensiona. ¿Y no se pensiona por qué? Pues por miles de razones. Porque no cumplen con las semanas requeridas, porque nunca estuvieron afiliados, porque no les alcanzó el capital, porque son trabajadores independientes, porque, y ahí voy a explicar una que de alguna manera es importante tenerla en cuenta, porque el sistema exige semanas de cotización, por ejemplo, en el régimen de prima media, que ahora lo vamos a ver, y esas semanas de cotización hoy, con la entrada en vigencia ya de la ley 100 como tal, está siendo más o menos de 1.300 semanas. 1.300 semanas son 25 años casi, 25 años. En un país donde el empleo no es permanente, sino transitorio, 25 años de trabajo pueden llegar a ser 30, 35, 40 para completar los 25, me explico. Si usted solamente tiene trabajo 6 meses de cada año, para pensionarse ya no necesita trabajar 25, necesita trabajar 50. Y es mucho tiempo. Entonces usted tiene que empezar a trabajar desde los 20 y para llegar a la pensión, en ese criterio tendría que trabajar hasta los 70. Y eso sucede a menudo. Afortunadamente hay gente que tiene trabajo permanente y entonces de alguna manera logra cubrir los 23 años o los 20 que la ley dice, todavía hasta finales de este año. Pero en un país con un desempleo tan alto, donde además el empleo no es permanente, el mecanismo de crear la pensión es más difícil, porque la pensión se crea solamente cotizando un tiempo determinado. Entonces, si yo no voy a trabajar los 20 años seguidos, o los 23 o los 24 seguidos, sino que voy a trabajar de a pedazos,
O me toca sacar de mi bolsillo para aportar al sistema, o me toca esperar cuando pueda llenar los huecos y se me alargue el tiempo. Eso ha generado de alguna manera, pero por eso no hay muchos pensionados. Porque uno, no está todo el mundo afiliado, a pesar de que la ley exige unas obligatoriedades que no son tan fáciles de aplicar en ciertos casos. Y el segundo, porque realmente el sistema sigue teniendo ese problema. Entonces el número de afiliados no es comparable con el número de gente que trabaja activamente. Y aquí incluyo trabajo activo, cualquier tipo de labor, cualquiera. Desde la señora que vende los dulces en la esquina, cualquier tipo de trabajo. ¿Por qué razón? Porque todos los trabajos deberían tener o generar el mecanismo de cotización para efectos de pagar la pensión. Por eso se plantea, y este es un tema que habrá que algún día tomar, pues será el gobierno el que lo haga, plantearse qué otros mecanismos de financiación distintos a la cotización son los que pueden prever mañana que haya pensiones para todo el mundo. Y yo tengo la respuesta, que no nos gusta a nosotros, es pagar impuestos. Y es financiar el sistema a través de impuestos, como sucede en muchas partes. Hay países donde la pensión básica se paga a través del sistema impositivo. La gente paga impuestos y el sistema le garantiza una pensión básica. Si usted quiere mejorar la pensión, cotice, pero por lo menos tiene un básico para todo el mundo. Lo que pasa es que aquí obviamente no hemos llegado a ese tema. ¿Usted me ayuda con la...? ¿O yo lo puedo pasar? Bueno, el sistema está compuesto de dos subsistemas o regímenes. El uno se llama solidario de prima media con prestación definida, que para obviarlo, porque pues, a veces la ley se inventa una cantidad de cosas larguísimas, este es el del Seguro Social o Colpensiones, el primero. Y el segundo se llama régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el de los fondos privados de pensiones, o las AFPs como llaman. ¿Qué características tienen estos sistemas, o por lo menos cómo funciona el tema? Es un tema donde los dos subsistemas conviven, pero compiten, no se pueden compartir. Me explico, eso no es un sistema de compartir los dos subsistemas, es un sistema en el cual yo estoy o aquí, y es un sistema en que los dos subsistemas están en abierta competencia. Eso genera de alguna manera unas conclusiones rápidas. La primera, esto es como poner a competir a, no sé, a perro contra un caballo, se me ocurre una cualquiera, porque son dos sistemas totalmente distintos en términos generales, y ahora lo van a ver por qué. Porque no hay manera de poner a competir una entidad estatal con unas entidades privadas, porque las formas en que se pensionan, o por lo menos el mecanismo de pensión es diferente, porque obviamente en el momento en que entre en vigencia la ley, el sistema público, que era el único que existía en ese momento, estaba tan desprestigiado que el 80-90% se fueron para el sistema privado creyendo que el sistema privado era la solución. Entonces pusieron a competir a dos sistemas cuando realmente esto no debería haber sido una competencia. Y como no permite que usted esté en ambos, porque eso la ley lo prohíbe, entonces usted no puede coger de ambos lo mejor para tratar de mejorar su sistema pensional. Alguien me comentaba hoy que había una reforma, la intención de la reforma es esa, es volverlo combinado, pero todavía no, la reforma no va a salir ya. No, yo no creo. Yo creo que después de que a Santos lo reelijan. No, es que ya acuérdese que estamos en el 2013, en el 2014, las elecciones son el otro año. Más o menos. Pero más o menos el tema es ese, no va a haber reforma todavía fácil. Pero en el fondo la reforma lo que va a intentar es convertir esto en un solo sistema, combinado, que era como debía haber sido desde el comienzo. Y ahora lo van a entender por qué. ¿Cuál mueve esta vaina? ¿Este primero? No, dígame, porque no se sabe cuál mueve. Okay, bueno. El sistema establece, tanto en la Ley 100 como en la 797 del 2003, que fue una reforma que se hizo 10 años después, ¿quiénes son afiliados obligatorios? Afiliados obligatorios al sistema somos todos los que trabajamos, en principio. ¿Quiénes somos todos los que trabajamos? Los trabajadores que tienen contrato de trabajo, los que están vinculados al Estado como servidores públicos en cualquier categoría, los que tienen contratos de prestación de servicios, los trabajadores independientes, los grupos de población que por sus características socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional. Hay ciertos grupos que por ley no pueden cotizar, pero el sistema estableció que entonces ellos se hacen beneficiarios de
un fondo de solidaridad al que contribuyen los que sí tienen. Ustedes se han dado cuenta que las personas que ganan más de 4 salarios mínimos tienen que ganar un punto más. Ese punto va al Fondo de Solidaridad Pensional para aquellas personas que no pueden cotizar y están dentro de esa población que mañana va a tener derecho a una pensión. Entonces el sistema les establece una posibilidad de hacer una cotización o 2 al año y contribuir en algo al tema. Dentro de esos están varias actividades que se consideran de difícil posibilidad de cotización. Pero en términos generales, la ley hoy en día establece que son afiliados obligatorios todos los que trabajan o todos los que trabajamos. No importa si somos dependientes o independientes. La gente antes creía que el independiente no estaba obligado a cotizar y eso no es cierto. Yo tengo una amiga que es cirujana plástica que me llamó la semana antepasada a decirme que la UGPTT, o la entidad, ¿cómo se llama? Esa cosa. Le mandó una citación diciéndole que le estaba debiendo 50 millones de pesos por cotizaciones no efectuadas al sistema durante todo el tiempo que trabajó como independiente. ¿Por qué? Porque hoy están cruzando las declaraciones de renta. Y si usted como independiente no ha cotizado, pero tenía capacidad de cotización, lo que está haciendo el sistema es que le está cobrando las cotizaciones atrasadas, así usted no hubiera, ni siquiera se hubiera afiliado, porque es que la obligación es afiliarse y pagar los aportes, así usted sea independiente. Entonces, si usted es dependiente, el empleador debe afiliarlo y pagar. Y si usted es independiente, usted debe afiliarse y pagar. Entonces, probablemente con el tiempo nos van a empezar a llegar citaciones de los que no pagamos por los honorarios que recibimos por fuera de trabajos, digamos, por cuenta de otros. Entonces, el sistema así realmente así ha ido cerrando, tratando o intentando que todo el mundo pague. Ahora, esto estamos hablando de la gente que tiene contratos de prestación de servicios o algún tipo de entrada. Hay cierto grupo de población que no puede tener posibilidad de cotizar porque sus entradas no se lo permiten. El típico trabajador independiente que está pues vendiendo cualquier cosa por la calle, ese que va a poder tener plata para cotizar. Estamos hablando a ciertos niveles. Debería cotizar también. Si usted tiene que sacar el promedio, no. Hoy en día está absolutamente permitido. Es más, la obligación es cotizar. Y yo se lo digo porque muchas veces cuando yo dicto conferencias en universidades o eso, me obligan a cotizar por lo que me van a pagar. Como independiente distinto que me pagan como dependiente. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo es que es? Okay. Voluntarios son todos los demás que de alguna manera no sean obligatorios, incluyendo a los trabajadores extranjeros que viven en Colombia y que están laborando en Colombia, pero que tienen un fondo de pensiones en el exterior. Esto rápidamente, básicamente es, si viene una persona a trabajar 3 años a Colombia y es un brasilero, un español, un alemán, ¿para qué cotiza en Colombia? Esa plata la va a perder. Entonces lo que hace de alguna manera el sistema es que le permite, si puede seguir, que él cotice en el sistema de él, siempre y cuando se verifique que lo está haciendo, para que entonces esas semanas le sirvan de cotización allá. Porque no, hay un tema que es muy de difícil aplicación, es que los sistemas pensionales no se pueden cruzar, salvo excepciones. Esas excepciones son solamente en Colombia, la que tenemos con Chile, una con Uruguay y un acuerdo que se firmó con España no hace muchos años. Pero si usted se va a los Estados Unidos y cotiza en el sistema de allá como funcione, o se va a cualquier otro país y cotiza allá y después se devuelve, no le van a mezclar las semanas. Entonces perdió las cotizaciones de aquí y perdió las de allá. Entonces, en ese caso, la ley no obliga a los extranjeros a cotizar en Colombia si tienen un sistema de pensiones en su país de origen al cual están afiliados y van a cotizar. ¿Cómo se paga la cotización? Muy sencillo. Y eso lo saben la mayoría si son trabajadores empleados. El aporte se hace sobre el salario. Sobre el salario se aplica en este momento un 16%, si no estoy equivocado, siempre me confundo entre 16 o 15.5, creo que estamos en 16% en este momento, de los cuales el 25% paga el trabajador y el 75% el empleador. Ese 25% se descuenta, como decimos, por la derecha de nómina, el empleador asume el 25%, pone la diferencia de su bolsillo y paga el aporte al sistema. Sobre eso hay que hacer algunas aclaraciones. La primera, ¿quién es el retenedor? Es el empleador. El trabajador no tiene nada que ver ahí. El trabajador no
no tienen ninguna obligación frente al sistema. El empleador las tiene todas. Entonces el empleador es el que afilia, el empleador es el que descuenta, el empleador es el que paga. Si mañana el empleador no afilia, por ejemplo, y la persona por alguna razón adquiere el derecho a la pensión, al empleador le toca pagar la pensión. Si esa persona mañana afilia, paga un tiempo y deja de pagar, al empleador le toca pagar la mora por no haber pagado y cubrir todos los gastos y el sistema le reconocerá la pensión. Pero si además, ya voy para allá, el empleador afilia, le descuenta al trabajador y no entrega la plata, eso es un delito. Eso es un hurto o un abuso o lo que fuera y se puede ir el empleador para la cárcel porque se está robando plata que era de su trabajador y que además era del sistema, porque es que esa plata no es de ninguno de los dos, es de un sistema creado para pagar pensiones. En el caso que el patrono, digamos, tiene empleado unas semanas que no le aparecen cotizadas. Sí. ¿Por qué el patrono le dice que es responsabilidad del seguro y que tiene que ir a apoyar allá? El responsable es el patrono, usted lo acaba de decir, como retenedor, le descuenta por nómina del aporte del empleado. Y no lo hizo. Y no aparece en la ese aporte. Ok. Eso en la práctica puede suceder por dos cosas, y eso ya es un tema que está sucediendo mucho ahora con el tema de... La gente cuando se acerca a pedir la pensión y empieza a contar las semanas, se da cuenta que tiene huecos en la historia laboral. Dice, uy, me faltan 3 semanas de tal empresa y me faltan 15 de esta otra y los primeros. ¿Qué ha pasado ahí? Hay varias explicaciones prácticas. La primera, que la empresa sí cotizó, pero las cotizaciones se perdieron. ¿Y se perdieron por qué? Porque más o menos en el año 80 y algo, me acuerdo la fecha exacta, el Seguro Social cambió el sistema de cómputo de pensiones, de semanas de cotización. Y al hacer el cambio del cómputo, mucha de la información que estaba se perdió. Entonces, si el empleador no guardó la información o el trabajador no lo hizo, entonces al Seguro Social obviamente le va a costar más trabajo porque no está la información allá. Entonces, ahí puede haber una respuesta media, así es, si el empleador tiene las constancias de pago, pues es muy fácil, usted se las lleva al seguro y le dice, mire, aquí están las sábanas de pago, los descuentos y nosotros sí pagamos. No, el empleador, porque ese empleador es el obligado. Ahora, al trabajador, ¿por qué le interesa hacerlo? Porque es que él es el que le interesa la pensión. Entonces, si usted no se pone a empujar el tema, ahí se pueden quedar 20 años sin hacer nada, porque ni al empleador le importa y al sistema tampoco. Entonces, terminan botándole la pelota al que le interesa, que es el trabajador, que es el que necesita la pensión. Entonces, pero sí es el empleador el que debería cumplir con la obligación de probar que sí cotizó. Si no cotizó, porque se le olvidó o no lo hizo, usted puede demandar al empleador en ese momento y obligarlo a que le pague al Seguro Social, en este caso Colpensiones, los aportes que no hizo a tiempo. Esos nunca prescriben. Eso depende del tipo de empresa, porque si es Ecopetrol o es Bavaria, no importa, porque no se van a quebrar tan fácil. Pero si era una empresa chiquita de esas que ya se acabaron, ahí sí ya perdió las semanas, porque no hay a quién caerle. Ahora, si están cotizadas y usted tiene, ¿se acuerdan que en una época le daban, yo alcancé a tener unas tarjeticas de colores? Si usted tiene las tarjeticas de colores guardadas, yo me acuerdo que mi papá me decía, guarde las tarjetas de colores del Seguro Social. Eso le van a servir de prueba para mostrar que hay semanas que no están contabilizadas en la historia laboral. Claro, también. O sea, hay que pasar un derecho de petición al seguro y decirle, mire, aquí me aparecen tantas semanas que no están en la historia laboral, téngamelas en cuenta. Eso es más difícil cuando usted trabajó parte en el sector público y parte en el privado, porque si usted estuvo en ambos lados, probablemente el seguro no le va a contabilizar las semanas que usted cotizó en una caja de esas de previsión anteriores. Eso le toca a usted, hacer el trabajo de ir a conseguir las certificaciones, del trabajo aquí, del trabajo allá, que Cajanal se encargue, usted sí tiene que empujar para que Cajanal pase la plata. Eso tiene unos temas que son para el usuario final, que es el que se va a pensionar, un tema bien complicado. Bueno, voy a saltarme este tema rápidamente, pero de alguna manera, aunque es importante, pues si no nos demoramos mucho. El ingreso base de cotización específicamente es el salario sobre el cual se aporta al sistema. El ingreso base de cotización es la remuneración a través de la cual yo aporto al sistema. ¿Cuál es el ingreso base de cotización en términos generales? El salario. O los honorarios devengados por los independientes. ¿Qué es salario? Entonces aquí podríamos entrar en una discusión de derecho laboral de qué es salario, por eso no me quiero detener ahí.
es lo que la norma dice como salarial, o sea, lo que dicen los artículos 129, 128, 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, todo lo que devenga un trabajador como consecuencia de la prestación de un servicio. Eso es salario. Ahora, sí hay una cantidad de problemas que se presentan más adelante cuando usted va a revisar las cotizaciones, porque resulta que si usted hizo un pacto de salario y parte del salario no era salario, pero sí era salario y estamos en la discusión de si sí eso no es, probablemente usted va a tener que terminar demandando al empleador para que pague la diferencia del valor del salario que no le aportó, porque él no le va a aportar sino sobre el tema salarial. Entonces aquí entran otros temas distintos porque le pasa a mucha gente, al momento de ir a pedir la pensión, le aparece una pensión más chiquita porque el aporte que hizo el empleador lo hizo por debajo de lo que realmente el trabajador se ganaba. ¿Por qué? Porque al trabajador le pagaban un bono adicional. Entonces ahí entra la discusión si era o no, pero eso ya es un tema judicial. Pero de alguna manera, si fuera normal el tema, salario sería todo lo que recibe. En los independientes, el aporte se hace sobre el 40% de los honorarios que reciba al mes. Si a mí me pagan por honorarios 10 millones de pesos, yo no voy a hacer un aporte sobre 10 millones de pesos, lo hago sobre 4 millones de pesos. Y ahí ya se aplica el valor de la cotización y lo asume al 100% el trabajador independiente. Entonces la norma de alguna manera establece una forma distinta de pagar el aporte. Pero un ingreso base de cotización nunca puede ser inferior a un salario mínimo. O sea que si yo recibo como honorarios un salario mínimo, aporto sobre un salario mínimo y no puede nunca superar los 25 salarios mínimos. Ese es el tope máximo. Perdón un segundo. Significa que si yo me gano 50 millones de pesos mensuales, mi aporte no supera los 25. Del 25 para arriba no se hacen aportes, porque la pensión no va a salir por encima de esos 25 salarios mínimos. Entonces, dado caso, cuando hay personas que trabajan en multinacionales, Sí. ya por esa multinacional, su ingreso base de cotización es de 25 salarios mínimos y viene otra empresa a trabajar, como empresa yo ya, como la persona tiene exento los 25, Ya no puedo aportar más. en caso que le llegue a pasar algo, ¿cómo es la responsabilidad de esta empresa? No, la empresa tendría que aportar, porque es su obligación. Lo que pasa es que la pensión no le permite ganar sino hasta allá. Entonces, ese, digamos, es uno de los vacíos de la ley, porque la ley no establece cómo solucionar el problema. Lo que pasa es que si tiene dos contratos de trabajo con dos empresas distintas, cada una tiene que aportar hasta 25. Cada una, porque son dos empleadores distintos. Lo que pasa es que nunca lo van a pensionar por encima de 25, no le van a sumar 25 más 25, 50 para sacarle la pensión, pero cada una cotiza independiente, porque además entre ellas no tienen relación, o sea, es un empleador y otro empleador. Por empleador. Lo que pasa es que sumando ese trabajador de alguna manera sí debería cotizar uno solo los 25 y no más, pero es igual que el tema en salud. De todos modos se lo descuentan. Si usted tiene 3 contratos de trabajo, le descuentan en los 3 contratos el sistema de salud. No importa lo que gane, eso funciona exactamente igual. Pero no le va a salir una pensión superior a 25 salarios. Que eso es un poco el tema de lo que pasó con la famosa sentencia ahora de la Corte Constitucional, que lo que dijo básicamente es que en Colombia no puede haber pensionados por encima de 25 salarios. Que todas las pensiones que superen 25 deben bajar a 25 salarios. Todas deben quedar en 14 millones y pucho. Como también allá existe ese límite de 25 salarios, y es por empleador el aporte. Como ya en la pensión le hacen una deducción. Se la tienen que descontar de todos modos. ¿Pero se la descuenta también para mí o...? No, se la descuentan como empleador y la... O sea, entiendo su pregunta es, yo estoy pensionado, me contratan por contrato de trabajo, me tienen que de todos modos descontar de mi contrato de trabajo el valor del aporte a salud, así yo esté pagando ya un aporte a salud en pensiones, como pensionado. Ajá. Y acá se gana 20, entonces... Le aplican hasta 25 salarios y se lo descuentan, también. ¿Sí? Acuérdese que ahí el sistema tiene una característica, es que las platas que quedan para el sistema son para solidaridad, se supone. O sea, el sistema es solidario. Ese dinero no debería ir, no debería, digo yo, a enriquecer a los que descuentan los aportes. Lo que pasa es que no ha pasado así. Eso es una plata de un solo sistema que es el que obviamente a través de esos dineros es que se va financiando. ¿Ok? Bueno.
Sí, las cotizaciones, ahora todos los efectos, tengan en cuenta, esa era la respuesta un poco a lo que le estaba diciendo. Si usted tiene 3 contratos de trabajo y le alcanza para trabajar, en los 3 le van a descontar 3 aportes en pensiones y 3 aportes en salud y 3 de riesgos. Claro. Sí, lo que pasa es que de alguna manera, a pesar de que la ley dice eso, no está reglamentado. Porque como no hay una reglamentación el empleador A y el empleador B son 2 personas jurídicas distintas que no tienen obligación de ir uno hasta aquí y el otro hasta allá. Entonces, cada empleador hace su aporte. Y el sistema recibe lo que le dan. Ahora, si usted quiere solucionar el tema, va a tener que ir a hablar con el Seguro Social, con el fondo, para que le solucionen el tema. Y la respuesta que le pueden dar es, mire, esto, su empleador está obligado a pagar sobre lo que usted gana. Una pregunta, a veces sale que está cotizando simultáneamente en 2 empresas. Eso es posible, claro. Usted puede cotizar mientras le alcance el tiempo. Eso le sirve para sumar valor de cotización, de ingreso base, más no semanas. Eso quiero hacer una aclaración. La gente cree que entonces para pensionarse más rápido voy a trabajar entonces por la mañana y por la noche y entonces me pensiono en 10 años. No. Eso no funciona porque no le doblan las semanas, le suben el valor de la cotización. Entonces, si en este contrato le pagan 3 millones y en el otro 2, entonces usted va a cotizar sobre 5, partido en 2 empleadores. Pues las semanas siguen siendo las mismas. Antes, en una ley por allá hace muchos años, y eso era porque la gente creía, se sumaban de una manera así. Si usted tenía 2 trabajos, le contaban doble cotización. No, eso se acabó. Sí, pero déjeme llegar allá. Cuando lleguemos a ahorro individual hablamos del tema. Bueno. Hoy es 16.5, para aclarar el tema. Hoy se aporta con el 16.5 sobre el salario en este momento y ahí está el tope de la cotización en este momento. O sea, es que el fenómeno tiene lo siguiente. ¿Qué? ¿Es 16? Pues listo, ahí me equivoqué. Es 16, ¿cierto? Es que yo siempre me he confundido con ese tema. Ok, estamos en 16%. No ha habido reglamentación. Okay, bueno. Doctor, qué pena. Una pregunta, es que en Chía no estaban escuchando al comienzo y nos hacen una pregunta que ya usted había dado respuesta y ¿es posible que un trabajador esté afiliado a los 2 sistemas? No, en este momento no. No, eso es absolutamente prohibido y la ley lo llama multiafiliación y eso es un problema, porque después se le enreda a usted la vida para pedir la pensión. Porque cuando está multiafiliado, el sistema se pelotea al pobre pensionado y no le pagan la pensión, que es lo que en la práctica sucede. Bueno, si usted cotiza más de 4 salarios mínimos, hay un punto adicional de aporte que paga el trabajador, 100%, y si cotiza más de 16 hasta 20, hay unos puntos adicionales que se encuentran definidos ahí. De todos modos, yo les voy a dejar esta presentación para que la guarden. Definidos ahí, que son básicamente para otros fondos de solidaridad pensional, que lo que la ley dice de alguna manera es que los que más ganan aportan puntos adicionales para financiar las pensiones de aquellos que obviamente no tienen derecho o no tienen cómo pagar la pensión. ¿Cuándo cesa la obligación de cotizar? Cuando usted tiene la pensión o los requisitos para. Ese siempre es una pregunta que le hacen a uno como cuando usted ya llegó a las semanas y a la edad, pero sigue trabajando. La ley 100 no trajo esta norma, esa norma viene de antes y no ha sido derogada. Entonces la conclusión a la que ha llegado es que si usted está trabajando, tiene 62 años y tiene 1.500 semanas de cotización y ya se quiere pensionar, usted le puede pedir al empleador que deje de cotizar y el empleador lo tiene que retirar del sistema porque usted ya completó los requisitos. Eso no significa que esté pensionado, significa básicamente es que usted ya cumplió con los requisitos, porque entonces si usted sigue aportando y mañana dentro de 2 años o año y medio le sale la pensión, el sistema no le va a pagar retroactivo, porque usted estaba aportando y por lo tanto el sistema presume que usted siguió ganando dinero. ¿Es en el momento que adquiere el estatus de pensionado? No, en ese momento adquiere un estatus que llaman ahora prepensionado, que es aquel que llegó cercano a la pensión pero todavía no sabe. ¿Cuándo es usted pensionado? Cuando lo incluyen en nómina de pensionados, así lo ha dicho la jurisprudencia. Y incluirle en nómina de pensionados es básicamente que usted aparezca en la lista, sí, con la mesada dice, fulano de tal con cédula tal, para el mes de septiembre le va a salir una pensión de 3 millones de pesos. Y lo llamen y le digan, ya la van a pagar en el banco tal.
ese día usted es pensionado. Pero digamos, cuando yo presento mi solicitud de pensión ante el Seguro Social, Sí. el patrono ya tiene que dejar de cotizar, yo también. Si usted se lo pide, el empleador no está obligado sino a cotizar. Esa solicitud la tiene que hacer el trabajador. No, por eso yo la solicito y si el empleador me dice que no, que porque por Usted política, podría ejercer un derecho de petición, por ejemplo. Y en últimas podría ir a meter una tutela. Pero si el empleado, porque al empleador obviamente le puede decir, mire, yo no aquí no lo desafilio porque pues para mí es un riesgo. eso es lo que dice. Sí, claro, porque ellos no saben exactamente el número de semanas que usted tiene. Usted Pero sí digamos- sabe, pero el empleador no sabe porque si usted trabajó en diferentes entidades, pues saber cuántas semanas suma. Entonces el empleador dice, yo no corro ese riesgo. Porque allí entonces- Prefiero seguirlo manteniéndolo afiliado. Pero el beneficiario, es decir, el pensionado, perdería entonces el beneficio de la retroactividad. Sí, lo pierde. Y yo he tenido procesos, por eso le digo, donde después han demandado al empleador por haberle perdido el derecho A la retroactividad. y la respuesta que han dado los jueces es, no, pero usted por qué está demandando si de todos modos usted siguió recibiendo salario durante ese tiempo. Pero yo conozco casos, por ejemplo, yo tuve uno que lo ganamos así, porque al final el juez dijo, no, usted no tiene derecho a la retroactividad, al fin y al cabo usted siguió recibiendo sueldo antes de lo que pensionaran. Pero hay una pregunta. Si, digamos, la persona cumplió los requisitos de ley, la edad y las semanas, radica su solicitud ante Colpensiones, Sí. cuando le informa al empleador que desea suspender los aportes... El empleador debería suspender los aportes, en pensiones, no en salud y riesgos. No, sí, eso sí es claro. Pero entonces, en dado caso, como Colpensiones y el Seguro Social, pues no ha sido juicioso en el cumplimiento de la ley 100, donde dice que solo existen 4 meses para el reconocimiento de la pensión. En dado caso, si la pensión se Extiende. llega a demorar en el reconocimiento, puede llegar en casos han pasado casos de personas de que hasta más de 3 años se le ha demorado la pensión, y si durante todo ese tiempo la persona llega a sufrir, no solamente pues llega a sufrir un accidente o algo de origen común, y llega a tener la solicitud de una pensión de Podría muerte perder la o pensión de invalidez. Entonces, ese es el riesgo que yo también Sí, claro, entiendo claro. que existe. Por esa razón es que el empleador no lo desafilia. Pues le dice, mire, usted se puede accidentar o se puede morir y entonces mañana la pensión de sobrevivientes no se la van a dar a sus... Aunque ya ahí realmente sí habría pensión de sobrevivientes, no por el lado del fallecimiento, sino por el lado de que había primero un derecho a una pensión de vejez que se va a transmitir después a los hijos. ¿Sabe cuál es el problema ahí en la práctica? El trámite. Porque primero tiene que salir la de vejez para después pasarla a la de sobrevivientes. Si le demoraron 3 años reconociéndole la de vejez, ¿cómo será reconociéndole la de sobrevivientes? Le salen 6. O sea, en dado caso, pero es mejor que el empleado asuma los riesgos cuando le solicita al empleador y explicarle esas situaciones y que lo asuma. Y ya sí, exactamente. Porque de alguna manera el empleador sí puede correr ahí un riesgo con el tema de los accidentes comunes. O la muerte, mientras está en el periodo de... Y eso, usted me lleva a una conclusión y es, la ley de alguna manera previó los temas normales. El problema básico es que en Colombia el sistema de pensiones funciona muy mal. Entonces los temas normales, no, pues están previstos en la ley. Lo que nunca está previsto es precisamente todos esos líos. Que las pensiones se demoren 3 años, que la persona se muere en el proceso de reconocimiento pensional, que cuando usted vaya a pedir la pensión lo pongan a que vaya y pida una cantidad de información que debía tener el sistema, porque eso no es, eso lo único que demuestra es que el sistema pensional nuestro no funciona. Es un sistema totalmente al revés de lo que la ley prevé. Pero ahí digamos que si algo para el patrón no es relativo, porque al fin y al cabo ese beneficiario ya tiene su pensión, quien sea si se capacitó, si se jubiló, lo que sea, y tendría la salida de la pensión. Pues en principio la tendría, pero no la tiene hasta que no salga, porque es que el derecho a la pensión se causa cuando usted está pensionado, antes no. Todo lo demás son meras expectativas. Pues no se puede perder, pero pues uno vaya a saber si la Qué pena. resolución Cuando sale hagan negativa. preguntas, qué pena, por favor, el micrófono, porque es que en Chía no les escuchan. Entonces esas preguntas son importantes y ellos se pierden. Aló. Entonces cuando van a pedir la palabra, por favor, hay 2 micrófonos para que lo usen. Pero entonces que roten el micrófono. No, yo más que creer que sea un derecho adquirido, aunque usted tiene los requisitos y esos son suficientes, es que, y lo digo en la práctica, realmente pensionado es aquel que tiene el reconocimiento de la pensión. Antes de esa ENA, usted no es pensionado de nada. Pues yo puedo tener todos los derechos que quiera y entre el momento en que pido la pensión y el momento en que me sale la resolución pueden pasar 3 años. Yo ahí estoy en una etapa como en un limbo jurídico en que no soy ni soy una cosa ni soy otra. Y eso no debería ser, ¿no? Estadísticamente, por ejemplo,
y ese es un tema que hace mirar un poco que nuestro sistema pensional es absolutamente inequitativo en todo el sentido de la palabra. Los países escandinavos se demoran un día en pensionar a una persona. Un día. En Alemania más o menos el promedio son 4 días, creo. Los españoles están como en 8. O sea, usted pide la pensión y a los 8 días sale la pensión. En Colombia el promedio más o menos debe estar llegando como a los 3 años. Y en esos 3 años es cuando usted tiene una cantidad de problemas. Porque si usted tiene trabajo no importa, porque el empleador no lo puede sacar además porque ha pedido la pensión. Y hay una protección que tuvo que terminar creando la jurisprudencia para que no lo saquen mientras está pidiendo la pensión. Pero si usted no tiene pensión, no tiene trabajo y está esperando un reconocimiento de una pensión, como le pasó a un cliente mío, yo tuve un cliente en la oficina que lo echaron cuando tenía 59 años y medio. ¿Quién ha contratado a una persona a los 59 años y medio? Cuando llegó a los 60 pidió la pensión. El Seguro Social se demoró 3 años en pagarle la pensión. 3 años sin empleo. Tipo, hipotecó la casa, le pidió prestada a todo el mundo. Cuando le salió el retroactivo, obviamente el retroactivo no le alcanzó ni para la mitad de las deudas que tenía. Eso es un sistema que no funciona. Porque es que usted lo debían pensionar al otro día. Si la información ya la tiene el sistema, si usted cotizó todos los años, ¿cuál es el problema? Aquí está su pensión. Eso es todo. Ese es el grave inconveniente, que la ley prevé una cosa es la utopía de la ley y otra cosa en la práctica es lo que sucede. Para pensionarse uno debe cumplir los 2 requisitos. En el sistema de prima media. O sea, en Colpensiones. Sí, en el otro funciona de otra manera. Por eso es que quiero que lleguemos allá para poder hacer la diferencia. Entonces, en Colpensiones, bueno, uno debe cumplir la edad y tener las semanas cotizadas. He escuchado que es posible cuando una persona, por ejemplo en mi caso, yo ya llevo 23 años trabajando en la universidad, ya tengo las semanas cotizadas. No las tiene. ¿Cómo? No las tiene. Bueno, digamos que porque, ya… perdóneme, le hago sí. una pregunta, ¿cuántos años tiene? Bueno, llevo 20 años, me faltan 3. Bueno, me faltan 5. Tengo 20 años, me faltan 5 para cumplir con las semanas. Okay. ¿Sí? Todavía me faltan 20 años para cumplir la edad. O sea, tiene… ¿Ya hicieron la cuenta? Las mujeres se pensionan a los 57. Bueno, en fin. Y le faltan 20, ¿cuánto tiene? Ese no es la idea, gracias. En fin, la pregunta es… o sea, ya me hizo perder. Doctor, ya. Si yo cotizo esos 20 años adicionales, he escuchado, no sé si es cierto, ¿me devuelven los otros 20? No. El sistema no devuelve nada. ¿Por qué le convendría seguir cotizando? Porque el monto de la pensión aumenta con los años, el porcentaje. Pero déjeme cuando lleguemos a prima media explico cómo funciona el tema. Echemos para adelante. Perdón ahí, porque ese caso me parece súper interesante y yo creo que estamos varios en ese Pero ¿sabe qué? tema. Déjeme, Usted termino la introducción y entro a mirar el sistema. Sí, pero… Y ahí me hacen todas las porque preguntas. es que, digamos, ahí ya está contextualizado el caso, entonces de pronto Okay. después no se nos da el mismo contexto. Usted va a decir seguramente que aumenta el porcentaje de la pensión y que eso va a mejorar el volumen de pensión que uno No pueda es mucho, recibir. pero sí lo aumenta. Bueno, pero eso en el caso de que la persona efectivamente continúa aportando. ¿Qué pasa en ese momento si por alguna razón no siguiera aportando? No pasa nada. Ya Para la tiene su- pensión de vejez. Para pensión de vejez. Para las otras dos sí, es porque decir, que usted sí cuando llegue cotiza. el momento de cumplir la edad, Le pagan la van pensión. a liquidar su pensión con base en los últimos 10 años que cotizó. Hacia atrás, indexados. Ok, indexados. Ok, vale. Esa era la, O sea, no le van a dar 2 pensiones, no le van a devolver el 50%, no nada. pero tiene su pensión ya. Ahora, si usted está trabajando, en el caso de ella, que está joven y que tiene ya casi 20 años de cotizaciones y va a poder trabajar otros 20 más, pues probablemente ya no puede decir, ¿sabe qué? Yo ya no cotizo más, porque el sistema no permite Claro, optar pero por sí o no. No, pero puede, por ejemplo, ese caso, por ejemplo, puede ocurrir para personas que trabajaron y completaron las semanas y se fueron a vivir al exterior. Claro, por piden la ejemplo, pensión y les 20, completan. 15 años después, qué sé yo, pueden regresar a pedir su pensión. Sí, claro, ese derecho no se pierde, Perfecto. no se pierde. ¿Me puedo hacer una pregunta de Chía? Sí. Es que me están diciendo que cuando una persona está en un fondo privado,
se muere la persona y los beneficiarios radican los documentos que el fondo privado les solicitó para hacer la devolución de los aportes y ese fondo privado no hace la devolución, ¿qué se debe hacer en ese caso? Llamar a un abogado. Para que les meta una demanda o que le vuelvan la plata. Aunque es que por eso es que quiero llegar a los sistemas. Entonces vamos a pasar esto rápido. ¿Qué es el régimen solidario de prima media con prestación definida? Que ese nombre es muy grande y realmente, básicamente, ese es el régimen que administraba el seguro, que ya se acabó y hoy se llama Colpensiones, que tiene una característica específica. Las personas que se afilian a este sistema previamente tienen las condiciones para pensionarse porque el sistema ya las dio. El sistema les dijo a ustedes, usted se pensiona con 57 y 62 y 1.300 semanas a partir del 1 de enero del 2014. Ojo, en este momento todavía seguimos jugando con 60 y 55 y estamos llegando a 1.275 semanas, en este momento o en 2013. A partir del año 2014 todo el mundo se iguala a 1.300 y se suben las edades 2 años, 57 y 62, para todo el mundo. O sea, los que no se alcanzaron a pensionar este año ya no se pueden pensionar a los 55 y 60, se pensionan a los 57 y 62. Y los que tenemos régimen de transición. Con 750 semanas ese se acaba el 31 de diciembre. De este año. Claro, si usted no pide la pensión, en este momento lo pierde, porque si ya la pide después, ese régimen terminó. Uno no tiene la edad. No, entonces lo perdió. ¿Sí? Le tocó llegar a la edad. Venga. Cejo. Dice, Si yo hoy tengo 54, si yo tengo 54 y las 1.000 semanas hoy, y cumplo 55 el 2 de enero, me jodí. Me tocó llegar a los 57 la mujer y a 62 los hombres. dicen que están pensando igualar la edad de hombre y mujer, Sí, pero todo eso son proyectos. pero que el proyecto sale el año entrante. Otra. Dicen. Pues no le digo que eso depende del gobierno, y el gobierno no se va a echar la pela de hacer un proyecto de una reforma de pensiones en año electoral. No la va a hacer. Eso quita votos, eso genera problemas. Los senadores todos se van a hacer campaña el año que viene. No va a haber quien vote una pensión, una reforma pensional. Eso se quedó así. Sí, hay estudios pensionales que indican que las pensiones deberían ser realmente a los 70 años. Yo voy a decir por qué. Eso tiene una lógica. Porque hoy la expectativa de vida ha crecido de una manera sorprendente comparativamente como antes la gente a los 60 años era vieja. Hace 20 años atrás. Hoy una persona a los 60 años está absolutamente joven y en toda su capacidad. Entonces sacar a pensionar a una persona a los 60 años parece un poco absurdo. Las mujeres además viven más que los hombres. El promedio de vida de un hombre es como de 72 años y el de la mujer está llegando casi a los 80. Eso significa que pensionar a una mujer a los 57 años es quitarle probabilidades de trabajo de casi 20 años adicionales. Entonces, todo eso indica que probablemente, y usted tiene razón, vamos a llegar a una reforma donde establezcan 70 años como fecha límite para pensionarse. Pero eso va a pasar un tiempito. Micrófono. Si la reforma se va a hacer en 3, 4 años, los que ya cumplirían la Eso edad sí no para sabemos. pensionarse Esos son los regímenes de transición que la ley crea, pero no sabemos cuál va a ser el nuevo régimen de transición. Eso sí depende de la ley. sí. Es que no se sabría si hay un régimen. Lo que yo le puedo decir de es que transición por para los ahora, como 57 está el años. sistema, es este. No hay otro distinto porque no hay reforma. Y si se hace reforma, esa reforma tendrá que incluir una transición, que es aquellos que están más cerca a la pensión se van a regir por las normas anteriores. Pero déjeme llegar allá, ya explico eso. Bueno, además de que yo ya sé las reglas de juego para pensionarme en el régimen de Colpensiones, vamos a llamarlo aquí, porque yo ya sé qué edad, con qué semanas, con qué cotizaciones, el promedio, más o menos yo tengo armado el esquema desde siempre. Tiene una característica adicional que es importante que la tengan en cuenta, que el fondo que administra Colpensiones es un fondo común. Eso es un dinero público donde todos metemos para sacar la pensión. Fondo común administrado por Colpensiones. Esa no es plata de Colpensiones, no es plata del Estado, no es plata mía, no es plata suya, es de todos. Es un fondo común con una destinación específica, pagar pensiones.
Eso lo hace diferente al régimen de ahorro individual, donde cada persona tiene una cuenta individual de ahorro pensional. Y allá no hay fondos comunes, cada uno tiene su cuentica individual y de su cuentica individual va a salir la pensión. Son dos fenómenos distintos. ¿Eso por qué? Porque si yo mañana no me pensiono, esa plata mía crece el fondo común para la pensión de otro. O sea, el sistema tiene una característica de solidaridad en dinero e intergeneracional. Se supone que obviamente todo el mundo va entrando al fondo y entonces va cotizando y entonces eso va permitiendo que esos aportes vayan pagando las pensiones que se van generando y así sucesivamente. Ese es un poco el tema de la solidaridad en el sistema de seguridad social. Por eso cuando salió el sistema de ahorro individual, los expertos en el tema criticaban un poco el sistema porque decían que eso no era seguridad social. Porque el sistema de seguridad social tiene como una de sus características la solidaridad. Y esa solidaridad debe ser todos metidos en el mismo fondo. O sea, todos sacamos de la misma bolsa. Participamos de alguna manera en porcentajes distintos dependiendo del aporte que hicimos, de la edad que teníamos, de las cotizaciones que llevamos a cabo y demás. Pero todos salen de la misma bolsa. Ahora, la realidad que indica que el Fondo Común de Colpensiones no existe, es que no hay plata. Hace años se quebró, o lo quebraron, o se lo robaron, póngale cualquiera. Entonces, ¿de dónde está saliendo la plata? Pues el Estado está pagando. ¿Quién es el Estado? ¿De dónde? Pues de impuestos. O sea, hace años estamos financiando las pensiones de impuestos. Por esa razón es que también el sistema no paga cumplidamente, porque es que no hay plata. O sea, todos los años en el presupuesto nacional hay que incluir partidas para pagar pensiones. Eso es una realidad que Colombia de alguna manera no ha tenido conciencia. Yo les digo es que porque como no tenemos una conciencia general del tema de pensiones, no nos hemos dado cuenta que en Colombia realmente el tema pensional es una bomba que puede estallar y nos puede reventar a todos. Solo Colpensiones tiene 260.000 reclamaciones de pensiones en juzgados a la fecha. O sea, menos 260.000 procesos de reconocimiento, reliquidación, sin contar las tutelas. Pues las tutelas pueden llegar a ser, bajo ese criterio, 800 o 900.000. Es un sistema que está colapsado, nació colapsado. ¿Usted se imagina si realmente se calculara lo que puede valer esas demandas? No habría con qué pagarlas. Por eso las pensiones salen gota a gota. Esa es la explicación por la cual usted pide una pensión, se demoran 2 años en reconocérsela, probablemente algunos se la niegan, a otros se las reconocen mal, el 80% salen mal liquidadas. Usted demanda, porque además tiene otra razón de ser, y eso está clarísimo. Esto está calculado de tal manera que un 20% no reclame. O se mueren o no reclaman. Entonces ese 20% se recupera, es un fondo común. Entonces, pero como usted reclamó, metió una demanda, la demanda demoró 4 años, le salió la sentencia, y entonces en el momento en que usted lleva la sentencia a cobrar, le dicen, ah, bueno, listo, y lo meten otra vez en la lista como si estuviera pidiendo la pensión otra vez. Entonces se vuelve a demorar 3 años para que le saquen la pensión. Entre la primera reclamación y la pensión realmente, se pueden demorar 6. Y con eso se van cubriendo el presupuesto de lo que se va a ir pagando. Porque al gobierno, si le dijeran, tiene que sacar ya la plata para pagar todas las pensiones que usted está debiendo, pues entraríamos en la quiebra total. Entonces el sistema tiene ese problema, el de prima media. Ahí ya. ¿Cuáles son los requisitos? Hasta el 2014, bueno, no, hasta el 2014, realmente hasta el 2010, voy a explicar por qué. El régimen de transición, que en el artículo 36 estableció que las personas que a 1 de abril del 94 tenían más de 40 años de edad los hombres o 35 las mujeres, o más de 750 semanas cotizadas en ese momento al sistema, podían seguirse pensionando con las normas anteriores. ¿Eso qué generó? En la práctica, obviamente, que la ley 100 nunca entró en vigencia. ¿Qué año? 94. 94, abril del 94. Entonces, ¿la ley 100 cuándo entró en vigencia? Nunca. Porque la mayoría de la gente que se ha pensionado entre el 94 y el 2014, ¿con qué se ha pensionado? Con las normas anteriores, o sea, con transición. O sea, que la ley 100 nunca entró en vigencia. Por esa razón es que en eso sí hay que hallarle la razón. Cuando Uribe llega al primer gobierno, pues se da cuenta que el régimen de transición iba a quebrar el sistema que ya venía bien quebrado. Entonces trata de correr el tiempo, o sea, eliminar el régimen de transición. Y al final lo que logran a través de un acto legislativo es correrlo al 2010. Pero si a agosto del 2005 usted tenía más de 750 semanas cotizadas,
ese régimen de transición seguía siendo vigente para aquellas personas y corría hasta el 2014. Entonces el régimen de transición tuvo, dos fechas límites, a 2010 y a 2014, los que tenían 750 semanas cotizadas en el 2005. Todavía hay mucha gente así. Entonces el régimen de transición se acaba realmente el 31 de diciembre de este año, ahora sí. Entonces los que se alcancen a pensionar hasta el 31 de diciembre, hoy en Colombia se pensionan con 1.275 semanas y con 55 las mujeres y 60 los hombres. A partir del 1 de enero del año que viene se pensionan las mujeres con 57, los hombres con 62 y 1.300, nos quedan 6 meses de régimen de transición. Después de eso ya no habrá transición y aquí sí entrará en vigencia al 100% la ley 100, porque eso era la norma original de la ley 100. Ahora, ¿qué cambió la 797? Cambió la manera de liquidar la pensión, modificó el mecanismo de cálculo. La ley la bajó, la ley 100 la traía más alta, la ley 797 la rebajó. Ahora voy a mostrar por qué. De todos modos es claro que la pensión no puede ser ni menos de un mínimo ni más de 25 y nunca puede llegar a superar el 80% del ingreso base de liquidación. ¿Cómo se calcula un ingreso base de liquidación? Aquí está el otro tema del régimen de prima media. En el régimen de prima media las cotizaciones más importantes para efectos de calcular la pensión son las de los 10 últimos años. Usted llegó a los 42 años, perdón, a los 47 años, en su pregunta. De los 47 a los 57, en lo posible, cotice bien, porque esos son los que le van a tomar para sacarle la pensión. Entonces, a esos 10 años le sacan un promedio, lo indexan, le sacan un ingreso base de liquidación y a ese ingreso de base de liquidación le aplican lo que llaman la tasa de reemplazo, o sea, un porcentaje. Ese porcentaje oscila entre el 55% para los que están en las puras 1.300 semanas y máximo el 80% los que están llegando como a 2.000 y pucha. Por eso es que usted también debe seguir cotizando, porque si no la pensión le sale pura chiquita, muy bajita. Si yo llego, me faltan 7 años para llegar a los 47. Yo ya tengo las 1.300 semanas en este momento. Yo le puedo decir a la universidad, no quiero seguir cotizando hasta los 47. No, porque usted está obligada a cotizar como trabajadora siempre. O sea, la universidad tiene que seguir. Pero supongamos que usted a los 47 se aburrió y se quiere retirar. Y se sabe que yo ya no quiero trabajar más. Se retira. Perfecto, usted ya tiene 47, le quedan 10 años, se va a pensionar con lo que usted ganaba a sus 47 años, porque ya tiene las 1.300. Lo que pasa es que probablemente la pensión no le va a salir tan alta. Entonces es mejor que usted cotice más años porque le va a subir el porcentaje, porque va a haber más semanas y eso genera mayor número de porcentaje para aplicar al ingreso base de liquidación. Ahora, un poco para llegar a una conclusión con este sistema, que con este sistema usted puede calcular su pensión desde antes. Si usted es una persona un poco medio financieramente inteligente, probablemente usted se podrá sentar y decir, mire, ¿sabe qué? Yo tengo, voy a poner mi ejemplo específico. Yo tengo 48 años hoy en día, cumplo 49 el mes que viene. Yo debo tener 1.200 semanas de cotizadas por ahí. Pues empecé a cotizar desde que tenía 22 años. Pero todavía me falta cumplir una cantidad de años para la pensión. ¿Cuándo debo empezar a mejorar mi ingreso base de cotización? Cuando cumpla 52. Porque de los 52 a los 62 es cuando voy obviamente, a mejorar mi pensión. Entonces, de los 52 a los 62 debo ponerme a cotizar alto para que me reconozcan una pensión alta. Pero yo tengo que seguir cotizando todos estos años. Yo voy a llegar fácilmente por ahí a 1.800 o 1.900 semanas de cotización. Eso me da más o menos un promedio del 80%. Si yo pudiera cotizar 20 o 25 salarios, sobre 25 salarios mínimos mensuales, podría llegar a tener una pensión más o menos de unos 20 salarios, que esos son en la fecha de hoy como 12 o 13 millones de pesos. En el régimen de prima media, que es Colpensiones. Durante los 10 próximos años, que dice los últimos 10 años,
¿Uno hace aportes voluntarios para subir esa No, pensión, en el o sistema de cómo prima se media hace? no hay aportes ¿O voluntarios. ¿Cómo se hace para...? Entonces, si usted quiere tener un punto, una extra adicional, puede hacer aportes en fondos privados de pensiones voluntarios, se llaman fondos voluntarios de pensiones privadas, pero eso no tiene nada que ver con el legal. Y eso es para mejorar un poco la entrada si usted quiere, pero esa plata usted la puede retirar el día que quiera, eso no es obligatorio. Y es para reducir impuestos. Mucha gente para bajar gastos tributarios porque eso es exento de impuestos en algunas, tiene exenciones tributarias. Usted dice que para que le suba un poco más Hay que mejorar la cotización. Por ejemplo, si usted es un trabajador dependiente y como trabajador dependiente le cotizan sobre un salario de 1 millón de pesos y usted quiere pensionarse con 2, pues le toca a usted como independiente empezar a coger y meter todos los meses un aporte como trabajador independiente de otros, sobre otro 1,5 millones de pesos para que más o menos le compense. Se lo van a seguir pagando. Pero si usted quiere tener una pensión más alta, tiene que hacer aportes independientes de su bolsillo, porque la universidad no lo va a hacer porque no está obligada, porque la universidad cumple con el pago legal. No, a Colpensiones, claro. Entonces usted lo que hace es que se afilia como independiente y todos los meses le paga al sistema sobre otro 1 millón de pesos, para más o menos llegar a tener una pensión por ahí de 1.400.000 o 1.500.000. Por ejemplo, perdónenme la redundancia en el ejemplo que le estoy dando. Doctor, ¿y en el otro sistema de pensiones? Ya voy para allá. Que el otro sistema es distinto. Esto ya lo expliqué. Ya hablamos del ingreso base de cotización y aquí está el monto. A partir del 2004 se modificó el sistema, que es cuando aparece la 797 del 2003, que dice que más o menos el porcentaje de la pensión oscilará entre un 65% y un 85% del ingreso base de liquidación, que ya sabemos que son los últimos 10 años de cotizaciones, aumentando por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas un 1.5 del ingreso base, llegando a un máximo de pensión entre el 80 y el 70.5. Yo no me quiero detener aquí mucho porque eso es un cálculo casi técnico, pero más o menos el mecanismo es el siguiente. Si usted tiene las puras 1.300 semanas, su pensión va a ser del 55% del ingreso base de liquidación. Haga cálculos. Usted se gana 1 millón de pesos. Supongamos que el 1 millón de pesos se mantuvo todo el tiempo, 1 millón de pesos. Cuando le vayan a pagar la pensión, se la van a pagar sobre el 55, el puro básico es 55% de 1 millón de pesos. ¿Cuánto es eso? 550.000 pesos. Como 550.000 pesos hoy es menos del mínimo, entonces su pensión va a ser de salario mínimo legal, porque nadie puede tener una pensión inferior al salario mínimo. Si el salario creció, entonces sacan el promedio. ¿Cuándo empieza a aumentar el promedio? Ya no en 55, cuando las semanas se tienen sobre más, entonces ya por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300 empieza a subir el porcentaje. Entonces, si yo tengo 1.350 ya no me van a dar 55%, me van a dar 56.5 y así sucesivamente, hasta que cuando llegue al 80%, que es el máximo que dice la norma. Ahora, ¿por qué estoy diciendo yo aquí que entre el 80 y el 75? Porque para aquellos que ganan más salarios, el porcentaje va bajando. O sea, perdón, aquí cometí un error. Las personas que están en el puro tope del salario mínimo, o cerca al salario mínimo, la pensión arranca en 65%, 65, o sea, 650 sobre 1 millón, 650. Pero las personas que ganan más salario, el porcentaje empieza a ser decreciente. O sea, el que se gana más salario, ya no le calculan sobre 65%, sino sobre 62, sobre 60, sobre 58 y sobre 55. Una persona que se gana 25 salarios mínimos, su pensión arranca en 55% y va subiendo dependiendo del número de semanas. La norma generó o sea, para los que ganan más, el porcentaje es menor. Eso lo que generó de alguna manera, obviamente, a diferencia del sistema que estaba en la ley 100 original, que era una tabla fija. Pero vuelvo y repito, para no detenerme un poco en el tema técnico. Este es un sistema que de alguna manera, si usted más o menos tiene una buena regla matemática y un buen Excel, lo puede calcular. Porque se puede hacer los cálculos.
Si sabe que, mire, yo me gano tanto, quiero tener una pensión de tanto, lo que voy a hacer es que voy a cotizar tanto, lo calculo, lo monto en un Excel, le pongo las variables y más o menos la pensión me debería salir como yo la coticé. Porque yo tengo toda la información, tengo las semanas, tengo la edad, tengo los porcentajes, tengo el salario realmente cotizado. Esa es una ventaja, desde mi punto de vista, que usted sabe a qué atenerse. ¿Qué desventajas tiene? Uno, que el sistema está quebrado, es una realidad. Y esa es digamos, la más grave. Ese es el gran riesgo. El segundo, que probablemente porque el sistema está quebrado, a usted le va a salir la pensión por menos y va a tener que demandar, como le pasa a mucha gente. Y eso es una realidad. Entonces la mayoría de la gente termina pidiendo reliquidación de la pensión cuando sabían que la pensión aparentemente les debía haber salido así y como hicieron los cálculos les salió menos. Que se demoran en pagársela, sí. Eso es otro tema pueden pasar años para que usted pueda tener derecho a la pensión. También pero todo es relativo. Es relativo porque por lo menos mi papá hace que como 6 años se pensionó y le salió en 2 meses la resolución. Bueno, sí. Hay casos de casos. Yo tengo un proceso que me lo gané hace 2 años de la pensión de un señor que le dijeron que no tenía las semanas, pudimos probar que tenía 1100 semanas, cuando ellos decían que tenía 880. Nos lo ganamos hace 2 años, salió la sentencia y hoy no le han pagado la pensión, con sentencia. Entonces le digo, todo es relativo. Si no hay beneficiarios, eso es otra desventaja. Si no hay beneficiarios, la plata se perdió. Esa va para el fondo común y se reparte entre los demás, porque no hubo beneficiarios. En cambio, en el otro sistema, los beneficiarios sí tienen derecho a la plata, que esa es una diferencia. Bueno, ¿qué pasa si la persona llega a la edad? Cumplió 57 y 62, pero le faltan semanas. Porque a diferencia aquí de la doctora, que ella ya llegó a las semanas, pero le falta la edad, puede pasar lo contrario, que usted llegue a la edad, pero oiga, ¿sabe qué? Yo ya tengo 57 años, pucha, y tengo 300 semanas. De aquí a completar las 1300 son 20, o sea, ¿me van a pensionar cuándo? A los 77, yo a qué me pensiono. Usted puede pedir una vaina que se llama indemnización sustitutiva, que es una sola suma por una sola vez de 1 hasta 25 salarios mínimos, y se acabó la vaina. La otra platica se quedó con el sistema y usted se retiró y se recibió esa indemnización. Y usted pone a trabajar su platica. Pero no es mucha, ¿no? Mucha no es. Le dan 3 o 4 millones de pesos de indemnización. O sea, no esperen que la sustitutiva vaya a ser 30 o 40 millones de pesos. No es. Realmente son, pues que lo máximo son 25 salarios. 25 salarios mínimos son 14 millones de pesos. O sea, el máximo de una indemnización sustitutiva son 15 millones de pesos hoy en día. Y usted con 15 millones de pesos, ¿qué negocio puede hacer? Se los come en un año. ¿Qué? Las personas que ya tienen el derecho o solicitan ante su fondo la indemnización sustitutiva de Parece que es Colpensiones. Bueno, Colpensiones. Sí. O que ya no tengan los requisitos para cotizar, que podría ser la edad que la mujer tenga más de 55 50 las mujeres, No, y 55 y que nunca haya cotizado al sistema, Sí. y que ingresen a trabajar nuevamente. Uh-huh. El sistema no los recibe cuando No le los faltan recibe. menos de 10 años. ¿Es bueno o qué riesgos puede tener para uno como empresa tener ese tipo de personas? Porque no tienen ningún tipo de amparo, porque ya Colpensiones le devolvió la No, plata. salud y riesgos profesionales sí. Ajá, y para el caso, como la pensión no solamente cubre vejez, sino muerte y... Sí, pero ahí no, como empleador usted no corre riesgo. Voy a explicar por qué. Si yo tengo una persona que entró a trabajar a los 55 años y nunca cotizó, y yo lo contrato, no lo puedo afiliar ya en pensiones porque el sistema me lo rechaza. Me dice, no, esa persona ya pasó, le quedan menos de 10 años de pensión, ya no va a alcanzar la pensión. Y si mañana se toma, cogiendo un bus, un Transmilenio para ir a trabajar, se muere, pero pues es un accidente no laboral, yo como empleador no tengo ningún riesgo, porque es que yo no estaba obligado a afiliarlo. O sea, yo no puedo estar obligado a lo imposible. Como la ley a mí me eximía de la obligación de afiliar, no puedo después ir a decir, ¿sabe qué? Entonces pague usted la pensión. No, ahí no hay pensión. Pero digamos, como no solamente se reconocen pensiones. Sí, sino de vejez, cuando- de invalidez y no, sobrevivientes. Una incapacidad. Más de Pero es que 180 días. pero es que esa la paga el EPS. Más de 180 Después de los días. 180 se metió en un problema. Claro. Pero eso sí. ahí que podría Pero ¿sabe pasar. qué pasa? Ese es un vacío que la ley no ha solucionado.
Porque ahí ese es el mismo problema que pasa después de los 360. ¿Quién cubre la incapacidad después de 360? La ley tampoco dijo nada. Gracias, señor. Ven. La pregunta. Bueno. El fondo privado también tiene indemnización sustitutiva. No, déjeme llegar allá, ya voy Ay, para pero allá. es que estoy muerta las ganas de oírlo. No, ya le voy a contar. Porque es que a nosotros nos Espere. vendieron la idea. Espere, ya voy Espérese, para allá. le dejo la idea para que llegue rápido. Venga, cuando nos dieron para escoger si íbamos al Seguro Social o al fondo privado, que fue en el año 2000, Sí. la venta fue que el fondo privado usted tenía derecho a retirar sus ahorros o a esperar su pensión. Eso fue lo que me conquistó para meterme en el fondo privado. Eso no era tan cierto. Y no, por eso, pero nos metieron un mico, ¿eso se llama un mico? Ok. Entonces, pregunto, si yo llego a los 57 años y me quiero pensionar, en donde la pensión real es mínima, lo cual no me sirve, y yo quiero mis ahorros, los pierdo. Sí. Porque O sea, si me toca esperar a que la pensión sea atractiva. O sea, me engañaron. Si el fondo le dice a usted que realmente usted cumple los requisitos para pensión, le dan la pensión. Usted no puede pedir los saldos. Entonces le engañaron. Claro. ¿Y no puede uno hacer algo? Pues tratar de pasarse otra vez al otro régimen, pero había que No, alegar que- todo fue un engaño. Ya no se puede por la edad, o sea, la edad es terrible, ¿cierto? Pero entonces se sobó uno, se queda uno con una pensión mínima Pues por habría un que engaño. intentar demandar a los fondos precisamente por engaño. Sí. Lo que pasa es que esto ya es casi un proceso penal, porque es una Genial, estafa. ¿o no? Ahora, Porque fue un engaño. quiero llegar allá, déjeme, Ok. por eso le decía que yo quería llegar allá. Bueno. Hay otras dos pensiones que el sistema paga, que yo creo que no son el problema hoy, entonces las voy a tocar rápido. Son la invalidez y la sobrevivencia. Las pensiones de invalidez se causan cuando una persona pierde la capacidad laboral en más de un 50%, calificado o por el fondo de pensiones, o por la EPS, o por las juntas de calificación de invalidez. Si la pensión o la enfermedad es general o el accidente es común, quien paga la pensión es el sistema de pensiones, porque hay otras pensiones de invalidez y sobrevivientes en el sistema de riesgos. Pero ¿cuál es el fenómeno aquí? Aquí se necesita por lo menos tener dos requisitos. Uno, haber perdido la capacidad laboral en más de un 50%, eso tiene que estar certificado en un dictamen pericial que establece la ley, y el segundo es haber cotizado por lo menos 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Voy a volver a repetir. Usted, para tener derecho a una pensión de invalidez, tiene que tener dos requisitos. Uno, estar inválido. Bueno, estar afiliado al sistema, ¿no? Obviamente. Uno, quedar inválido. Y la invalidez la califica solamente las juntas de calificación de invalidez. Son unas entidades especiales. O sea, que para poder pedir la pensión de invalidez, usted tiene que tener un dictamen legal que diga, usted está inválido. Dos, que en los últimos 3 años, a la fecha en que se estructuró la invalidez, que es la fecha en que usted se hizo inválido, por lo menos ha cotizado 50 semanas, por lo menos. Esos son los requisitos en general. Ahí hay otras normas que hablan de cómo se paga la pensión y demás. No me voy a detener ahí. Pero lo que les quiero decir aquí es que eso es igual en los dos sistemas. O sea, para efectos prácticos, la gran diferencia en pensiones está en la pensión de vejez. Porque tanto la pensión de invalidez como la pensión de sobrevivientes son iguales en el régimen de ahorro individual y en el régimen de prima media. Ahí no cambia nada. Esa es la diferencia. Pregunta, o sea que usted pudo haber cotizado un montón de semanas, se quedó sin empleo, en los últimos 3 años tuvo un accidente y se fregó. Se jodió. Pero la jurisprudencia ha establecido un principio que se llama la condición más beneficiosa, es que si usted prueba realmente que usted tenía 800 semanas de cotizaciones y pues no pudo seguir trabajando, pero el sistema se benefició con 800 semanas de sus cotizaciones, usted gracias a eso, pero va a tener que pelearlo por vía judicial, porque probablemente legalmente no se la van a dar. Usted va, pide la pensión, le dicen, usted no cumple el requisito, demándeme y tráigame la sentencia del juez que diga que usted realmente sí generó el derecho. Y ya ha habido varias sentencias diciendo aquí hay una condición más beneficiosa para una persona que tiene 800 semanas de cotización y no tenía trabajo en los últimos 3 años. Pero eso ha sido más una creación de la jurisprudencia que más que un tema de, digamos, de equidad y social que un tema de ley. La ley es muy dura con ese tema. Igual en la pensión de sobrevivientes. ¿Por qué?
Porque resulta que en la pensión de sobrevivientes pasa lo mismo. ¿Cuál es el efecto de la pensión de sobrevivientes o cuándo se causa una pensión de sobrevivientes? Cuando se muere. Y ahí no importa si se invalidó o llegó a la vejez, no, se murió. Efecto práctico, morirse. Para la pensión de sobrevivientes hay dos tipos de pensión de sobrevivientes. La una es la muerte del afiliado, o sea, el activo, que está trabajando. Todos nosotros estamos afiliados hoy activos y nos morimos mañana. ¿Qué se requiere para que le paguen la pensión a mis sobrevivientes? No es a mí. Y yo puesto que estoy diciendo una bobada, pero a mí en clase todavía me preguntaban, bueno, pero entonces ¿cómo le pagan la pensión al muerto? Pues es que no la pagan, el muerto está muerto. La pensión es para los sobrevivientes. ¿Quiénes son los sobrevivientes? Ya voy a decir quiénes son. Pero ¿qué se requiere? Que esa persona que estaba afiliada se haya muerto. Si no, no hay pensión. Y la segunda es que antes de la muerte ha cotizado 50 semanas en los 3 últimos años, igual que en la de invalidez. Eso es todo. Ahora, ¿quiénes son sobrevivientes? Repito nuevamente, esto es igual en el sistema de régimen de prima media que en el de ahorro individual. Aquí no cambia. En esos dos sistemas, ahí se ponen iguales las normas. ¿Quiénes son? Entonces, en forma vitalicia, la cónyuge o el cónyuge o compañera o compañero permanente de sexo diferente y de igual sexo, hoy en día. O sea, no hay diferencia, porque ya la ley y la jurisprudencia ya no hicieron diferencia. Pero, para efectos de que sea vitalicia, ese compañero o cónyuge o lo que fuera, tiene que tener más de 30 años. Porque si su cónyuge o su compañera tiene menos de 30, la pensión es solamente por 20 años. Repito nuevamente, si usted se muere y su compañero o su cónyuge o lo que fuera, de cualquier sexo, no importa el sexo, tenía más de 30 años, la pensión es vitalicia. Si tiene menos de 30, la pensión es solamente por 20. O sea, es una pensión temporal. Ahora, ¿qué obligación tiene el cónyuge sobreviviente que está en el segundo, en el literal B? Que cotice esos 20 años para su propia pensión de vejez. O sea, que de la pensión que le van a pagar de sobreviviente le descuentan para la pensión de vejez, para que mañana complete las semanas y se pensione por vejez. ¿Ok? ¿Qué otro requisito se necesita para poder pedir la pensión? Haber convivido con esa persona por lo menos 5 años de convivencia real y permanente. Si usted no prueba la convivencia, no le dan la pensión. Porque obviamente esto tiene una finalidad. Esto no estaba en la ley 100. La ley 100 habla de 2 años y no pedía tantos requisitos. Pero como hay tanto fraude a la norma, entonces precisamente para evitar el fraude tuvieron que poner un límite de 5. Porque hay mucha gente que ya sabiendo que se va a morir, pues va y se casa con la empleada del servicio, con la enfermera, y entonces obviamente sabe que le queda 1 año de vida y la enfermera se queda con la pensión. Entonces lo que hizo el sistema fue tratar de limitar las pensiones. Y es que hay casos de casos. Hay gente en Colombia que, mire, voy a contar un caso que yo tuve. Yo tramité la pensión de una persona que estaba pensionada del Estado, no era del sistema. Se pensionó cuando tenía 30 años porque en la convención colectiva de trabajo de esa empresa, no se les va a ocurrir aquí negociar una cosa de esas, no, y lo digo porque es que eso no es responsable. Los pensionaban con 20 años de servicios a cualquier edad. Entraban a los 20, se pensionaban a los 40. Duraban pensionados toda la vida. Entonces este señor se pensionó a los 40, recibió la pensión, demandamos la reliquidación, se ganó la reliquidación, se quedó viudo cuando tenía como 60, pues se volvió a casar con una muchachita de 25, o sea que la pensión que él se ganó hace 30 ya va a casi cubrir 2 siglos. Y eso es irresponsable. Doctor, porque eso es plata para el fisco. Están preguntando de Chía qué montos para el tema de la pensión de invalidez para los sobrevivientes. Los sobrevivientes ganan una pensión que equivale más o menos entre el 45% del ingreso a base de liquidación hasta el 65%, si no estoy mal, más o menos. Puede llegar a 70%. Es mucho más bajita que la pensión de vejez, tanto para invalidez como para sobrevivientes. ¿Quiénes más tienen derecho a la...? Bueno, aquí entonces entran unos ítems rápidos de quienes tienen derecho a la pensión. Pues en principio la cónyuge, pero si tiene más de una, y eso es normal, ya hoy es claro que se reparte la pensión. Es una pensión compartida entre las varias cónyuges o las varias compañeras o compañeros permanentes, porque así lo establece la norma.
¿Qué? Todos cumpliendo los 5 años, pues que hay gente que tiene una esposa con la que lleva 25 y una amiga con la que lleva 23. Las dos tienen derecho a la pensión en partes iguales o proporcional al tiempo convivido. Y así lo establece la ley. Un caso, yo soy casado, separado hace muchos años. No, en ese caso si se separó, o si no legalizó, o sea, no hizo divorcio ni separación de bienes, la pensión sigue siendo para la cónyuge. Exacto. En porcentaje compartido, pero si él hizo separación de bienes y divorcio, ahí ya la pensión es toda para la compañera permanente. No, es para que no sepa, ¿no? De malas. Que lo sepa quién. Tiene que disolver la sociedad conyugal. Si no hay sociedad conyugal, ya la pensión. Se divorció, pero no liquidó la sociedad conyugal. Ahí no habría derecho a la pensión para la viuda, yo creo. No, porque no hay sociedad conyugal. Sí, no hay y además que ya no hay sociedad conyugal. Bueno. Los hijos menores de 18 hasta 25 años, mientras estén probando que estudian. Ojo aquí, estos comparten la pensión con la cónyuge o con el compañero en partes iguales. Es ahí donde obviamente ve uno casos aberrantes. Se muere un señor, ganaba el salario mínimo, tenía 2 mujeres, tenía 8 hijos, entonces la pensión, ese salario mínimo queda repartido entre 2 mujeres y 8 hijos. O sea, cada uno le quedan como 30.000 pesos. La gente cree que es que cada uno se va a ganar un salario mínimo, no. El salario mínimo dividido entre 10. O sea que eso no le sirve a nadie para nada. Bueno. Ya voy para allá. Si no hay ni cónyuge, si hay cónyuge y no hay hijos, el 100% es para la cónyuge. Si no hay cónyuge y hay hijos, el 100% es para los hijos. Pero si ni hay cónyuge ni hay hijos, ahí es cuando acrecen otros. Los padres que dependan económicamente del fallecido. Los hijos, no importa, cualquier hijo. No, pues cualquier hijo que demande, es que no necesita reconocerlo. Si usted va a reclamar la pensión de su papá y su papá no lo reconoció, usted puede hacer una prueba de ADN y probar que usted es hijo y le pagan la pensión. No necesita ser reconocido. Hijos, todos los hijos, hasta los adoptados. Los únicos que la Corte Suprema hace unos años dijo que no son los hijos, ¿cómo llaman? Los de crianza. Que es que, por ejemplo, se muere su hijo y la esposa y usted, el abuelo, cría al hijo. Esos no tienen derecho a la pensión. ¿Qué? De crianza que llaman. No. Hijos realmente se consideran los que son. 1, hijos reales, naturales, nacidos, hijos extramatrimoniales y hijos adoptados. ¿Ok? Bueno. Si no son los padres que dependan económicamente de los hijos. Si no hay padres dependientes económicamente de los hijos, serán los hermanos que dependan económicamente y que estén inválidos además. O sea, para que el hermano tenga derecho a la pensión de una persona que fallece, tiene que tener 2 características. La primera, depender económicamente del que falleció. Y la segunda, ser inválido. Para ser inválido tiene que ser calificado como inválido por la Junta de Calificación de Invalidez. Y los hijos podrán mantener su pensión toda la vida siempre y cuando sean inválidos y dependan económicamente del papá. Pero si llegan a los 25 años y los hijos no tienen ningún problema, pierden el derecho de la pensión. Y la pensión acrece a la cónyuge si hay o a los otros hijos menores. Dianita, micrófono. Tienen que calificarlo tienen que calificarlo inválido. O sea que para efectos de poder pedir esa pensión, usted tiene que ir primero a la Junta de Calificación, pagar el dictamen y probar que no es una persona inválida. Si no prueba la invalidez, no le van a dar la pensión. Pero además tiene que probar que ese hijo no trabajaba y usted lo mantenía. Son esos 2 requisitos para mantener la pensión después de los 25 años. Todo el anexo de historial médico y todo eso. No sirve. Y no sirve. No sirve. Se tiene que llevar el dictamen de la Junta. Porque ¿cómo lo miden? ¿Y ese dictamen dónde lo hacen? Eso lo hacen en las juntas regionales de calificación de invalidez. Entonces usted puede ir, usted paga un salario mínimo que vale el estudio y la junta más o menos se demora unos 3 o 4 meses en emitir el dictamen. Para eso hay que llevar la historia clínica, ellos piden toda la información. Bueno, voy a entrar en el fondo. Aquí estoy. Bueno, a los que les interesa el régimen de ahorro individual. ¿En qué consiste el régimen de ahorro individual? El régimen de ahorro individual es un régimen administrado por entidades financieras, fondos de pensiones,
cuyas características principales son: 1, no es un fondo común. O sea, el dinero está en una cuenta individual a nombre de cada persona. 2, como está a nombre de cada persona, a nombre de A, B, C o D, ese dinero es, el único dueño de ese dinero es usted. ¿Quién se lo administra? El fondo de pensiones. Lo que pasa es que tiene una característica especial. Solamente tiene una única destinación: pagar la pensión. O sea, yo no puedo coger la plata del fondo y gastármela para comprar un carro o para irme de vacaciones, porque no me la van a entregar. ¿Cuándo me la entregan? Cuando se dé el requisito de la pensión. O sea, es una cuenta de ahorros con una destinación específica y única: pagar la pensión. Lo que pasa es que me la administra un fondo. ¿Cuál es el requisito más importante aquí para pensionarse entonces, fuera de invalidez y sobrevivientes? El capital, porque es con el capital con el cual yo me pensiono, y voy a explicar por qué. Aquí ya no entra en cuenta si yo tengo 1.500, 1.200, 1.800, 57, 62, 38, 39. ¿Qué tengo que tener? Plata. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera pensionarme, no importa la edad que tenga, yo voy al fondo y le digo: señores, fondo, me quiero pensionar. Entonces me dicen: bueno, venga a ver, ¿cuánto tiene? 100 millones de pesos. Eso no le alcanza. ¿Por qué no le alcanza? Porque en ese momento entonces el fondo calcula la edad que yo tengo. Me dice: usted tiene 40 años. Promedio, un hombre en Colombia vive 72. O sea, usted va a tener 32 años más de vida. Pero su esposa es una muchachita de 20. Y ella va a vivir 80, o sea, va a vivir 60 más. Esa plata nos tiene que alcanzar para ambas pensiones. 100 millones de pesos no le alcanza, porque además la ley dice: para que la pensión, para que el fondo lo pensione, usted debe garantizar, por lo menos con ese capital, que va a recibir un salario mínimo más un 10% mensual. O sea, tiene que garantizar más o menos que con ese capital usted mensualmente recibe como unos 800.000 pesos para que lo pensione. Que ese capital le garantice ese dinero. Entonces, como lo importante es el capital, la pregunta que todos nos hacemos en el fondo es: ¿tengo el capital suficiente para recibir una pensión? Probablemente no. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que se afilió a los fondos, la mayoría de la gente, no los que empezaron a trabajar ahora, porque probablemente para ellos sí puede haber posibilidad de pensionarse en un fondo más o menos en forma relativamente decente, pero para los que estaban en el Seguro Social, como todos estuvimos, y nos vinieron y nos vendieron que era mejor afiliarnos al fondo, pues nos pasamos ¿de dónde? De allá para acá. ¿Pero qué trajimos? Pues un capital muy chiquito. Voy a explicar por qué. Ese fondo de pensiones se forma con diferentes tipos de emolumentos, para utilizar un término jurídico. ¿Y esos son cuáles? El aporte obligatorio. Ese es igual en las dos, que es el famoso 16%. Con aportes voluntarios, ahí sí puedo hacer aportes voluntarios. Pero ¿quién tiene plata para hacer aportes voluntarios en un país como este? O sea, que ¿ustedes alguna vez han hecho un aporte voluntario al fondo de pensiones? Sí, no, al obligatorio. ¿Sí lo ha hecho? Nadie lo ha hecho porque obviamente usted no tiene, si usted tiene esa plata, la invierte en otra cosa que botársela al fondo voluntario, obligatorio, no se la mete ahí. El bono pensional, que corresponde al dinero que pasó del Seguro Social al fondo. Como usted tenía una plata ya, entonces le calculan, le sacan un cálculo, le dicen: mire, este bono se lo vamos a poner en su cuenta, pero ese bono no es que se lo pongan ahí. Ese es un título o valor que harán redimible en el momento en que usted cumpla los requisitos para pensionarse. Mientras tanto, lo tiene guardado el gobierno. Es un título o valor a nombre suyo para ser redimible después vendido en bolsa cuando usted llene el requisito para la pensión, más los intereses y los rendimientos financieros que produzca ese fondo. Como ese es un fondo financiero, ese fondo lo manejan de acuerdo a las características pues como cualquier fondo financiero. O sea, la plata que es suya, los fondos trabajan con ella. Por lo tanto, entonces, ¿se acuerda que estuvimos hablando de eso el otro día? El día que se cae la bolsa de Shanghái, a usted le puede llegar un extracto diciendo que su fondo es negativo, como pasó el mes pasado. A todo el mundo le llegó el extracto con menos plata. Porque si ustedes hacen un estudio de sus extractos, se van a dar cuenta que hace un año tenían más plata que hoy. Pero claro, porque es que esto es un manejo de una cuenta de ahorros. Y como esta plata la invierte el fondo,
Entonces se mueve un poco a como se mueve la economía. Entonces si mañana se muere fulano de tal, o pasa un golpe de estado en Egipto, que no tiene nada que ver con mi pensión, me baja porque obviamente, o por lo menos la expectativa, porque ya no voy a tener los mismos 100 millones, sino que voy a tener 98. Porque es que se mueve de acuerdo a cómo se mueve el tema económico. Pero además, porque yo puedo manejar esa plata con otro sistema que hoy llaman multifondos, que es las personas más jóvenes pueden utilizar fondos de inversiones más peligrosas, para utilizar un término, las personas de mediana edad, fondos de inversiones más conservadores, y los puros viejitos que van a llegar a la pensión, puros conservadores, o sea que la plata casi ni produce, moderados y conservadores. Eso significa de alguna manera que su plata se está moviendo al nivel de cómo se mueve la economía. Entonces, perdóneme, ya le contesto su pregunta. Hay otra cosa. ¿Qué pasó durante los anteriores 20 años? Pues que los fondos de pensiones no han pagado pensiones, porque las únicas pensiones que han pagado son las pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivientes de los que se enfermaron o se murieron en ese tiempo. Pero ¿saben una cosa adicional? Esas pensiones no las paga el fondo, esas pensiones las pagan las compañías de seguros. Porque resulta que eso está financiado por un seguro que se llama seguro previsional, por lo tanto no sale de su plata del fondo porque usted no tenía la plata para pensionarse con anticipación. Por lo tanto, por lo menos el cálculo es que usted debía estar 20 años para poder haber construido el capital para pensionarse. Entonces, ¿qué hicieron los fondos con la plata? Pues la trabajaron 20 años. Trabajaron su plata 20 años. Aquí llegaron en 1000 cantidad de fondos internacionales por la plata de los colombianos, la trabajaron durante 20 años y cuando ya se acercó la época de empezar a pagar pensiones, que son después de 20, o sea en el 2014, entonces le vendieron otra vez a los criollos los fondos de pensiones y se largaron. Y le dejaron todo el problema al señor Luis Carlos Sarmiento, a los señores de Medellín. ¿Saben qué es lo grave que yo creo de esta vaina? Que esa plata no existe. Esa es mi impresión. Esa plata no existe, eso es plata de papel, porque cuando vayan a empezar a pagar las pensiones, a usted le van a decir, ¿sabe qué? Pucha, nos quebramos. El Estado debe garantizar a través de Fogafín, pero como el Estado obviamente no va a tener toda la plata para pagar toda esa vaina, el Estado va a salir y va a decir, me malas, yo tengo para garantizar pensiones de salario mínimo, ¿lo toma o lo deja? Porque es que a mí, ¿quién me garantiza con un extracto que además me llega negativo todos los meses que la plata está ahí en esa cuenta? Nadie. Pues yo no he visto plata, no he visto sino papel. Eso es lo grave de los fondos. Porque era un negocio buenísimo en ese momento, hace 20 años atrás. Imagínense venir aquí a ofrecer gente que viniera a llevarse los capitales de las personas sin pagar un peso. Le pagan a la aseguradora, ellos no pagan un peso. Pleitean todos los procesos que les llegan para no pagar precisamente, pero llevan 20 años recibiendo plata, administrando la plata de la gente. Doctor, una pregunta. Preguntan en Chía que si en ese fondo se pueden unificar pensiones. No. ¿Unificar pensiones significa qué? No sé, ya pregunto. Sí, porque eso sí no conozco. Yo iba a hacer una pregunta. Usted estaba hablando de las fluctuaciones de la bolsa y demás, que hacen que los saldos en los fondos de ahorro individual se muevan. Sí. Luego, eso está fluctuando la expectativa de la pensión. Pero una vez que está decretada la pensión y que la liquidaron, y ya no es fluctúa. Que me falta algo. Para pagar la pensión, la ley previó 3 formas o mecanismos de pago de la pensión. Eso se llaman de la siguiente manera. Renta vitalicia, retiro programado y retiro programado con renta vitalicia deferida. Voy a explicar cuáles son esas 3 fórmulas. La primera, usted llegó a una edad, dijo, tengo 60 años y me quiero pensionar, ya me mamé de trabajar. Entonces usted va al fondo y le dice, señor, me quiero pensionar. Entonces el fondo le dice, ¿cuánto? Vamos a mirar su saldo. Usted tiene, va a hacer una pregunta aquí. Levante la mano el que tiene más de 200 millones de pesos en el fondo. Estamos jodidos todos. Les voy a decir por qué. Porque resulta que a usted le van a decir, venga, listo, aquí hay 200 millones de pesos. En la renta vitalicia la plata no la paga el fondo, la paga una aseguradora. Usted lo que hace es que coge y compra una renta vitalicia. ¿Qué es una renta vitalicia? Un seguro de renta vitalicia, una renta mensual. Entonces usted se va, el fondo le ofrece 3 o 4 portafolios y le dice, mire,
Con esos 200 millones de pesos, Seguros Bolívar le ofrece a usted 600.000 pesos mensuales. Bueno, un poquito más para llegar al mínimo, que no puede ser menos del mínimo. Mafre le ofrece 670, fulanito le ofrece tanto, y usted escoge el que más le sirva, porque ahí, claro, obviamente, la administradora se gana la comisión, la aseguradora se gana la administración de su plata. Para contestarle la pregunta, si usted acepta la propuesta, a partir de ese momento quien le paga la pensión es la aseguradora, y esa es definitiva, y esa va incrementándose de acuerdo con la ley, pero haga un cálculo. Usted se va a pensionar a los 60, va a vivir probablemente 15 años más. 200 millones de pesos dividido en 15 años, no le da ni para 400.000 pesos mensuales. Es que esa fue la gran mentira que nos metieron, que nosotros ninguno debíamos haber estado nunca en un fondo privado de pensiones, porque no se podía. Esto es para los que arrancan desde chiquiticos y van a tener una constante cotizaciones, pero para nosotros que veníamos del Seguro Social, donde habíamos tenido cotizaciones unas más chiquitas que otras, pues que íbamos a tener posibilidad de pensionarnos. Entonces, el segundo mecanismo se llama retiro programado, esa plata la administra el fondo. Entonces el fondo todos los años saca y dice, bueno, mire, usted se va a pensionar con una suma de 700.000 pesos al mes. Entonces cojamos 700.000 pesos al mes por 13 mesadas al año, incluyendo la de diciembre, le da tanto, 8 millones de pesos. Cogemos los 200 millones de pesos, le quitamos los 8 millones de pesos, los ponemos para que le queden disponibles a usted para pagárselos mensualmente, y los otros 100 y pucho millones de pesos los ponemos otra vez a rentar. Y vuelve y juega. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si se empieza a bajar su saldo, de tal manera que usted ya empieza a ver que va a perder, le pueden bajar la pensión. Cuando la plata se acabe, se acabó la pensión. O sea, si usted se gastó esos 200 millones de pesos en 5 años, de malas. Ya no hubo más plata. Sí, se supone que se lo proyectan, pero como esa plata está jugando, si se quiebra el fondo mañana, si mañana se quiebra el fondo, si usted perdió la plata, pues se perdió la plata. La tercera es una mezcla de las dos. Los primeros años, usted los toma como retiro programado, y cuando usted llegue a un monto de capital que diga, uy, juepucha, cuando yo llegue a 80 millones de pesos, me lo vuelve renta vitalicia, va y la vende. Pero obviamente ya la pensión no va a ser con 200 millones, sino con 80. Entonces ya no le van a ofrecer 600, le van a ofrecer 300. Bueno. ¿Cuál es el tema aquí? Que como ustedes mismos se han dado cuenta, nadie tiene 200 millones de pesos en el fondo. Hagan los cálculos, es que no se necesita mucha lógica matemática para el tema. Con menos de 200 millones de pesos, ¿qué pensión me van a poder ofrecer? Por eso es que le están ofreciendo una pensión de ¿cuánto? ¿Cuánto le ofrecieron? Por eso, porque es que ese capital no le da para más. Eso, usted tiene toda la razón, es una estafa. Los fondos de pensiones estafaron a la gente, los estafaron. Pues hay que empezar a demandar, o sea, hay que generar un fenómeno social de alguna manera, porque es que esto que yo estoy diciendo aquí, no lo sabe la gente. Se vienen a dar cuenta cuando lo que les dije, cuando usted llega por ahí a los 45, 50 y empieza a preguntar por su pensión, y es cuando se da cuenta que ya no tiene nada que hacer y que lo estafaron. Nos estafaron a todos. Yo que sí sé el tema relativamente, me volví para el seguro hace como 5 años, porque me di cuenta. Claro, yo sé, pero es que como el caso suyo hay así de gente estafada en el sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire lo que le voy a contar más grave. Usted va a llegar al fondo de pensiones cuando cumpla, bueno, esto tiene un límite. A los 57 años hay que ir a pedir la pensión, o a los 62, porque el sistema no permite que usted esté afiliado después de esa edad. Si usted llega allá y le dicen que no tiene el capital, le devuelven los saldos. Esa ya es una ventaja, porque le van a devolver los 200 millones. Pero en su caso no, la tumbaron. Entonces a usted le devuelven la plata y el sistema no es para devolver dinero, es para pensionar. ¿Qué hago yo con 200 millones de pesos? Sí, de pronto hoy me compro un local o me compro un apartamento y con eso rento algo. Pues que esa no era la idea. La idea no era devolverle el dinero a la gente después de haberlo manejado 20 años, más o menos para que usted, no, la idea era que lo pensionaran. Pero nos dijeron las siguientes mentiras. 1, usted puede pensionar cuando quiera. Mentiras. ¿Cómo va a pensionar cuando quiera si para eso se necesita tener mucha plata? 2, usted puede hacer aportes voluntarios. ¿Quién carajos tiene plata para hacer aportes voluntarios en Colombia? ¿Quién? Si la plata no alcanza sino para pagar los gastos básicos, si usted tiene 2 hijos, tiene gastos de su casa, si se separó, si le toca cubrir con todos los gastos, ¿qué hace? ¿Qué carajos le va a alcanzar la plata? Y si su tía rica se muere,
Usted no va a ser tan pendejo ir a meter la plata en el fondo. Usted con la herencia de su tía rica ahí se compra un bien, ¿o no? Nadie va a ser tan pelotas de coger, perdóneme la palabra, ir a meter la plata de una herencia en el fondo de pensiones. Entonces, ¿qué hizo los fondos? Cogieron la plata de la gente, nos estafaron a todos y dentro de 1 año o 2 vamos a tener un gravísimo problema, yo les juro. Ojalá yo esté equivocado. Y es que vamos a tener una noticia así de gorda, que los fondos no tienen plata para pagar las pensiones. Mire, el mayor engaño que nos presentaron a nosotros fue el cálculo que nos hicieron de la posible pensión que íbamos a recibir frente a la del Seguro Social. En el caso de nosotros nos daban 1 millón de pesos más. Estos son unos sinvergüenzas completos. Los bandidos. Lo más difícil es que esto, consciente la universidad de eso, sin embargo siguen patrocinando e invitando a los empleados a que se afilien a los fondos de pensiones. Eso Para es mí una no vergüenza. hay ninguna responsabilidad por parte de gestión humana, perdónenme que estén aquí, que inviten a las personas a que sigan afiliándose a los fondos privados de pensiones cuando de verdad eso es un atraco descarado. Descarado. Yo estoy de acuerdo con usted. Mire, yo sufrí eso, yo me pasé al fondo privado de pensiones de Porvenir, porque aquí nos ofrecieron, mire, usted va a recibir 1.600.000 más de la pensión y ahí tengo la cotización. Por fortuna la universidad cometió un error conmigo, que en los meses que fijó la ley de liquidar el bono pensión, que era en mayo y junio de tal año, ese año aquí el señor de nóminas cometió el error y no pagó el aporte real, sino pagaron con salario se pudo quedar al otro lado. Sí, entonces creo que el bono que me dieron a mí, que era de 100 y pico millones en ese momento, me salió por 11 millones de pesos. Entonces yo tuve una pelea grandísima con Porvenir, luego Scandia dijo no se preocupen, nosotros lo recuperamos, todo el engaño que le hacen a uno. Entonces yo estuve en Porvenir, en Scandia y en otra cosa, ¿sí? Y todos me ofrecían pajaritos de oro, ¿sí? Cuando me dijeron que yo no tenía suficiente plata para una pensión, no tenía ni para la pensión mínima, me daban un bono sustituto pensional. Y ese bono, después de 35 años de trabajo, era como 70 millones de pesos. No era más. Eso es. Me tocó, entonces yo decidí devolverme al Seguro Social, pero entonces como no habían pagado el Seguro Social al fondo privado, el bono total, tuve bastantes líos. Y me tocó interponer todas las demandas. ¿Y ya se regresó? Ya logré, y yo tenía el régimen de transición. Afortunadamente. Sí. Entonces, logré otra vez, y sí logré que la universidad ajustara los descuentos, porque además me habían hecho unos descuentos, habían, digamos, unos descuentos por nómina y los pagos eran inferiores por un error que hubo también en nómina. Eso se logró cuadrar, y yo sí reconozco que la universidad se portó muy bien conmigo cuando empezó con el Seguro Social a hacer todas esas transferencias. Ahí, ¿qué se hizo? Yo sí guardo todos los comprobantes, inclusive las tarjetas del Seguro Social, y las llevé y les mostré todos los descuentos que me hicieron a mí y logré que actualizaran toda esa base de datos. Hoy en día, aparentemente estoy bien. La inquietud que yo tengo es que todo lo que ofrecían aquí también por parte de las semanas cotizadas adicionales, que por cada 50 semanas adicionales le aumentaban a uno un porcentaje, con el régimen de transición al perderse se pierde también esa opción, ¿no? Porque yo sé que a mí me iban a cancelar sobre un monto y ahora va a ser con un monto inferior. Y ahí hay un problema de una aplicación de unas jurisprudencias. Sí. O sea, a usted le va a salir una pensión del 75 algo. Sí, correcto. No va a llegar a 90 como era lo que debía haber llegado. Sí, sin embargo yo he visto varias jurisprudencias y dicen que los que tenemos ese régimen todavía se debe mantener por... Mientras haga la reclamación, en este momento sí. O sea, por ejemplo, si usted demandó en el 2012 y el proceso está en curso, no lo va a perder, porque usted ya adquirió el derecho a tener el resultado con la demanda en esa fecha. Pero no tengo la edad para hacerlo. Entonces, yo tengo mis dudas sobre eso. Esa es mi duda personal, digamos, como asesor en ese tema. Y es, si usted pide la pensión después del 2014, probablemente lo que le van a decir es que no hay transición. Pero ya está abierta una puerta porque ya han empezado a decir que de todos modos la transición sí se extiende en el tiempo, porque al fin y al cabo usted la adquirió y no la puede perder. Así han pasado el 2014. Usted estaba en transición. Eso es lo que me dicen a mí unos abogados laboralistas. Sí, eso están diciendo, pero es que, mire, yo he aprendido sí. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo con esto he aprendido que el tema pensional en Colombia es muy parecido a la física cuántica. Y yo de física cuántica no tengo ni idea. Bueno, yo sí sé de eso. Porque usted llega a un punto en el cual dice, esta vaina, huepucha, no le entiende nadie. Porque si hay unas reglas claras más o menos de funcionamiento, pero todo aquí funciona al revés.
A usted le ofrecen una vaina, lo terminan estafando, cuando va a reclamar entonces la reclamación se le vuelve un problema gravísimo, todo es un enredo, nada funciona. O sea, uno concluye que, ¿cuál es la realidad del sistema pensional en Colombia? Voy a utilizar la peor palabra, es una porquería. Es una porquería. Es una porquería que no favorece a los ciudadanos, es una porquería que no genera sino problemas, es una porquería que ha enriquecido a 3 o 4 o 5 bancos del mundo y a 3 o 4 entidades financieras, pero a la gente, porque la seguridad social es para la gente, es para el común de las personas, para eso sí no funciona. Es imposible creer todavía que hay gente que lleva 3 y 4 años pidiendo una pensión. Es imposible creer todavía que usted tenga que terminar pensionándose con una pensión de salario mínimo cuando se gastó 35 años de su vida haciendo aportes sobre 4, 5, 6 salarios mínimos. Eso es increíble, porque eso es una estafa. Claro, se los robaron. Por eso digo, lo único que uno podría hacer es empezar a generar un movimiento, pero esto es un movimiento casi de social, de ir a demandar en masa y decir, ¿saben qué? Ustedes nos estafaron a nosotros. Porque realmente si yo me hubiera quedado en el Seguro Social, mi pensión hubiera sido de 3 millones y me van a dar 600.000 pesos. Háganme el favor y me cubren la diferencia, porque hubo una estafa. Ahora, que yo le garantice un resultado positivo, no creo. Doctor, bueno, nuestra justicia no sirve para un carajo, perdóneme la palabra. La pregunta de Chía es la siguiente, que si en el fondo privado se pueden unificar las pensiones entre varias personas como ellos entienden que se puede hacer en el sistema de Colpensiones. No. Sí hay una manera de unificar pensiones. Hace 2 años se creó una cosa que se llama la pensión familiar, que es que si las 2 personas casadas o que conviven no alcanzan a cotizar semanas, entre las 2 suman las semanas para una pensión de salario mínimo entre dos. Eso es todo, pero no es más. Con esto básicamente lo que les quiero decir para terminar es, ustedes tienen 2 opciones, fondo privado, Colpensiones, no tienen más para pensionarse. Desde mi punto de vista, y a pesar de que el Colpensiones es malo, está quebrado, lo maneja el gobierno, tiene todas las porquerías que podemos decir que tiene, es preferible. Porque esto aquí al otro lado, lo único que le va a garantizar a ustedes es una tristeza terrible, y es que le van a dar una pensión de 3 pesos, se cogieron su plata, se la gastaron, le dijeron mentiras, le ofrecieron lo que no era. Eso lo digo yo, y es un criterio personal mío, asumo mi responsabilidad. Pero esto es una experiencia de 20 años de haber visto lo que ha sucedido y era una cosa que estaba prevista. Cuando los fondos salieron, la gente que había estudiado esta vaina 20 años atrás dijo, ojo, no crean lo que les están diciendo. Ese sistema no es una maravilla como lo están pintando y no puede ser. Y fracasó totalmente y por eso la señora Kirchner en Argentina hace 5 años nacionalizó los fondos privados de pensiones. Porque sabía que esos iban a reventar en cualquier momento. Aquí lo que pasa es que todavía estamos muertos del miedo, porque aquí hay un tema adicional. El peso pesado económico de este país es el dueño del fondo más grande. ¿Quién lo toca? No lo toca nadie. ¿En qué países es exitoso el sistema? No, es que el sistema debía funcionar como dijo allá la doctora. Es que cuando crearon el sistema no podía competir. Es que, ¿qué hicieron en Chile? Usted me lleva a una respuesta. Es que en Chile acabaron el Seguro Social. Entonces el único sistema que había era el sistema privado de pensiones. Entonces al haber el único sistema usted no tenía opciones. Pero en Colombia les dio miedo eliminar el seguro y entonces dejaron 2 sistemas enfrentados que son totalmente distintos. Porque si usted elimina el otro, pues entonces ya no hay nada que escoger y entonces usted sí aguanta lo que es. O sea, como dice el viejo dicho, si no tengo más sino mi mujer, con ella me acuesto. Pero cuando me dan más opciones, digo, juepucha, este tema está complicado. ¿Qué pasó? Que la conclusión a la que uno llega es que los 2 sistemas debían haberse unido y no debían haber, o sea, la conclusión es la que usted plantea, claro, pero eso es para futuro, no para los pasados. Entonces, la propuesta que se hace es hacer una cosa que llaman sistemas de pilares y es, todo el mundo está afiliado obligatoriamente al Colpensiones hasta 5 salarios mínimos. Los de 1 a 5 tienen afiliación obligatoria en Colpensiones, o de 1 a 4, por ejemplo. Y eso lo paga el sistema, el gobierno a través de Colpensiones. Los que ganan más de 4 para arriba hasta tantos, tienen fondos obligatorios en los fondos privados. Y un tercer pilar sería fondos adicionales de pensiones en otras fórmulas. ¿Eso qué generaría? Que todo el mundo cotizaría al sistema, eso sí. Los primeros, los más chiquitos en el seguro y los más grandes en los fondos. Entonces los fondos tendrían más gente, más cotizaciones y el Seguro Social también tendría más gente. Y eso combinaría los 2 sistemas.
Aquí se hizo al revés, aquí los pusieron a pelear. Al final, los que se quedaron en el seguro van a salir más beneficiados porque las pensiones le van a salir mejor. Entonces le digo, yo hice eso, pero pues yo lo entendía. ¿Cuánta gente que no conoce este tema creyó lo que le vendieron y hoy, obviamente, están llorando porque las pensiones que les van a salir son pensiones miserables? Una pregunta adicional. ¿Tiempos para cambiarse? Porque todavía hay remedio. Tiempos para cambiarse para los que todavía tienen hasta, remedio. si no me acuerdo, era hasta el 2004, si le faltaban menos de 10 años en el 2004. Pero, si usted a 1 de abril del 94, ojo lo que va a decir, tenía más de 15 años de cotizados o 750 semanas cotizadas, en ese momento usted se puede volver en cualquier momento. Sí, no, al 94, ojo. Entonces, haga el siguiente cálculo. Coja su historia laboral, sume las semanas de cotización. Si a 1 de abril del año 94 usted tenía más de 750 semanas cotizadas, se puede regresar al seguro. En cualquier momento. Y en caso contrario. O si le faltan menos de 10 años. Esa es la otra. No, si ya le faltan si le faltan más de 10 años. O sea, por ejemplo, si no me quiere, no me diga la edad. ¿Cuántos años tiene usted? 50. Ok, usted se va a pensionar a los 57. Usted está en el fondo privado. ¿Está en el Colpensiones? Ok, no tiene problema. Si estuviera en el fondo privado, usted ya no se podría volver. Salvo que a 94 hubiera tenido más de 750 semanas. Porque esas son las dos opciones. Si le faltan menos de 10 años, ya se sobó. Si le faltan más de 10, alcanza a regresar. Pero usted tenía régimen de transición. Y por el régimen de transición, por los 15 años se alcanzó a regresar. Pero eso fue una creación de la jurisprudencia además, no de ley. Después se dictó un decreto. Pero fue porque la Corte Constitucional reconoció que había sido una estafa lo que le habían hecho a la gente y los permitió volver. Pero en su caso, por ejemplo, perdóneme, le pregunto, ¿usted cuántos años tiene? Ok, listo, le quedan 2 años para pensionarse. Cuando en el 1 de abril del 94, ¿cuántas semanas tenía cotizadas? No, la verdad fue que yo empecé a cotizar, la cultura de la pensión empezó más adelante. Ah, ok. No tenía cultura de pensión. Entonces arranqué a cotizar aquí. Y cuando hubo la posibilidad del seguro social y el fondo privado, me vendieron la idea, usted le va mejor en eso, porque usted puede retirar sus ahorros y esos ahorros los invierte en otra cosa. Y por eso me gustó, porque listo, yo cotizo tantos años, hago un ahorro programado y ese ahorro programado tomo la decisión si me pensiono o lo retiro y pongo. No, porque ahora le están diciendo que no lo puede retirar y le van a dar 500.000 pesos. ¿Ah? Pero nos vendieron la idea que la diferencia con la otra es que yo podía retirar eso. No, los puede retirar, pero si no llena los requisitos. Pero si ellos dicen que sí lo llena, no lo retira. Pero cuando cumpla la edad, o sea, en 2 años. Bueno, no habría que averiguar por qué razón le dicen a los 55. Ahora, mi consejo práctico es, si a usted le conviene más, retire la plata. Porque es que 600.000 pesos mensuales, eso no le va a servir de nada. Sí, siempre. Si usted no completa la posibilidad de pensión, porque es que quieren que cuere el capital y calcular que con ese capital usted va a poder recibir una pensión. Si no, le devuelven los saldos. Sí. No. Que ese es uno de los graves problemas que tienen hoy las empresas. Porque yo ya tengo varios casos de empresas que dicen, mira, en mi empresa pasó lo siguiente. Una señora fue a pedir la pensión y le dijeron, no, usted no tiene derecho a la pensión, pero tiene derecho a la devolución de saldos. Tome la devolución de saldos. O sea, se fue para la empresa, les dijo, me devolvieron la plata. Esa señora tiene como 60 y pucho de años, están que la votan porque no saben qué hacer con ella y no la van a poder votar porque no es pensionada. Porque usted es solamente una persona con una devolución de unos saldos. Usted no adquirió el estatus de pensionado. Eso también es otra irresponsabilidad del fondo, porque el fondo sí le debe avisar al empleador antes de tomar esa decisión y decirle, eso creo yo, ¿no? Si, mire, señor empleador, aquí vino su empleada a pedir la pensión, nosotros no tenemos cómo pensionarla, le vamos a devolver los saldos. ¿Usted tiene algún problema con eso? Porque es que resulta que el empleador al fin y al cabo es el principal aportante del sistema y él sí por lo menos tiene el derecho a decir si esa persona acepta o no acepta la pensión. Porque es que lo ponen a usted en un problema, es que se puede quedar una persona trabajando hasta los 90 años, pues como no es pensionada, ni informan de la pensión ni de nada. O sea, yo les digo una cosa, los fondos privados de pensiones se hicieron para estafar. Eso es lo que uno concluye después de todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenísima. Gracias.